Bienvenidos a esta tercera sesión informativa temática, en este caso sobre Transformations, sobre el programa de trabajo 2026-2027 de Destination de Transformations. Tenemos hoy con nosotros a Aida Díaz, que es NCP del Clúster 2 desde la Generalitat de Cataluña. Buenos días, Aida, que nos va a dar la sesión informativa y nos va a contar todos estos topics que hay para esta convocatoria. Y también tenemos a Mar Gaitán, que es investigadora de la Universidad de Valencia y coordinadora del proyecto TOADS, que también fue un proyecto financiado en la convocatoria del 2024 en esta Destination de Transformations, que nos contará un poquito más sobre el proyecto y demás. Antes de dar paso a Aida, bueno, yo soy Adeline Marcos, creo que ya me tenéis todos más o menos controlada. Soy la representante en el comité de programa de Clúster 2 para España y NCP desde FECIT. Nada, yo solo voy a daros unas pequeñas informaciones respecto al programa de trabajo, que eso las hemos ido dando también en Heritage y en Democracy, para los que no habéis podido asistir a esas otras sesiones. Solo contaros un poquito de información genérica. Como sabéis, el programa de trabajo está a punto de publicarse, pero desde este verano la Comisión ha hecho este esfuerzo de transparencia publicando el borrador. Ha sufrido, digo sufrir entre comillas, unos ligeros cambios desde su versión de julio, pero bueno, los topics se han mantenido más o menos intactos y ha habido algunas variaciones de presupuesto, pero muy sutiles y bueno, algunas inclusiones a nivel léxico y demás. Pero bueno, lo importante es que desde el mes de julio contamos con este borrador y con el que hemos podido hacer estas sesiones informativas. Como novedades, sobre todo en Transformations, contamos con un nuevo partenariado de transformaciones sociales y resiliencia, que tendrá una convocatoria separada. Digo convocatoria separada en el sentido de que tendrá unos deadlines diferentes respecto a lo que es los topics en general de esta destination y las demás, pero que tengáis en cuenta que para 2026 y sobre todo para convocatorias de 2027 podremos contar con este partenariado también para participar. Y nos dará más detalles Aida en su presentación. Desde el año pasado, tened en cuenta que tenemos también topics a dos fases. En este caso no las tendremos para 2026, sino para 2027, que tendremos, creo que son unos 3 topics y que tendrán una fecha distinta. Cuando haremos la sesión informativa más adelante sobre 2027, ya os informaremos bien de los deadlines, pero que sepáis que el deadline será un poquito anterior a lo que es el deadline general en 2027, porque luego la segunda fase la harán coincidir con lo que es el deadline general del 2027. En 2026, los deadlines, para que los tengáis en cuenta. La apertura de la call será el 12 de mayo, es decir, que a partir del 12 de mayo ya se podrán ir subiendo propuestas. También se podrá descargar la plantilla y podréis ir viendo un poco toda esa información. Y el cierre, lo importante, será el 23 de septiembre. Los que habéis seguido un poco las diferentes versiones del borrador, habréis visto que hemos ganado una semanita. La comisión al principio lo había establecido al 16 de septiembre. Ahora tenemos una semana más, que bueno, parece poco, pero una semana yo creo que nos va a permitir pues cerrar muchas cosas en ese momento, ¿no? En esas fechas y más cuando sabemos que es después del verano. Más novedades. En este programa de trabajo 2026-2027 veréis que hay una mayor alineación con el Plan Estratégico de Horizonte Europa, que os recuerdo un poco que tenía como 3 grandes pilares: la parte de transición verde, transición digital y una sociedad resiliente. Lo veréis sobre todo en la parte de transición verde con todo lo que es la lucha contra la pérdida de biodiversidad. Se ha destinado más del 10% de todo el presupuesto de Horizonte Europa a esta iniciativa de la lucha contra la biodiversidad, y luego veréis también que en algunos topics hay esa introducción de biodiversidad de alguna manera para conectar desde el clúster 2.
También habrá más peso para colaboraciones entre clústeres. En algunos topics se especifica que que tengáis colaboraciones o sinergias con otros clústeres, como clúster 3 o incluso clúster 4, dependiendo un poco de la temática, pero también con partenariados y misiones. Y luego, por último, comentaros que hay una nueva plantilla. Para 2026 contaremos con una nueva plantilla que será un poquito más corta que la que solemos tener ahora. Creo que son unas 5 páginas menos. Hay unos cambios sutiles que os iremos también, haremos una sesión informativa esta primavera concreta para detallaros un poco los cambios. Pero para que lo tengáis en cuenta, realmente van a ser los tres grandes bloques de excelencia, impacto e implementación, van a ser los mismos. Luego, pues cambia el número de páginas y alguna cosa más dentro de esta plantilla, ¿vale? Recordaros también de quiénes podéis participar en Cluster 2. Además de los centros de investigación de las universidades, también, y eso depende también de los topics y de la idea de vuestro proyecto, podéis contar con administraciones públicas, locales, regionales, nacionales. Eso es un poco en función de la idea que tengáis. En el caso de Cluster 2 y también dependiendo de la temática, es verdad que a lo mejor en Transformation se da menos, pero depende porque muchas veces hay esa conexión con cultura, educación y demás, y entonces sí que tendrían cabida instituciones culturales y museos o pues industrias creativas y culturales. También pueden participar pequeñas y medianas empresas, además de las grandes. Muchas veces están ligadas a temas tecnológicos de desarrollo de realidad virtual o de realidad aumentada, pero eso también, lo que es el foco de la propia empresa, depende de un poco de la idea de vuestro proyecto. Organizaciones no gubernamentales también pueden participar. Aquí os hemos puesto más del ámbito de la migración y la radicalización, pero puede ser en cualquier ámbito. Es verdad que aquí está más ligado un poquito a transformaciones, pero puede ser más a nivel educativo, etcétera. O sea que eso depende un poquito. Además de lo que os he dicho al principio de universidades y centros de investigación, hay otros grupos de investigación de otras disciplinas fuera de SSH que también pueden participar. El tema de materiales, TIC, tema de medio ambiente. Hemos visto hospitales también liderar proyectos de clúster 2. Entonces ahí es un poco tener la mentalidad abierta, ver un poco cuáles son las necesidades de vuestro proyecto e ir encontrando este tipo de socios para vuestros consorcios. Y nada, y termino con esta última diapositiva porque es verdad que nos lo preguntasteis la semana pasada, cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de instrumentos dentro de las convocatorias. Entonces hago este pequeño recordatorio. Como sabéis, los proyectos son colaborativos en consorcios. Mínimo tenemos que tener 3 entidades de 3 países distintos. Como sabéis, pueden ser países de la Unión Europea o países asociados. Uno de ellos al menos tiene que ser país miembro, Estado miembro. En cuanto al presupuesto, los proyectos suelen tener un presupuesto medio. Aquí os pongo de 2 a 3 o de 3 a 4 millones. Tiende más en este último programa de trabajo, tiende más a 3 o 4, incluso 5. Y tenemos casos de proyectos con presupuesto de 6 millones de euros. En cuanto a las acciones, como sabéis, las principales suelen ser las RIAs, las acciones de investigación e innovación, donde sí o sí vais a tener que incluir centros de investigación o universidades y que van a estar muy enfocadas hacia la investigación. Eso no quiere decir que todos vuestros socios tengan que hacer investigación, eso solo es una parte. Luego, en función de las tareas y funciones, podréis ir buscando socios de otro tipo. Y luego también tenemos bastantes acciones de innovación más cercanas al mercado, donde os piden a lo mejor pues, el desarrollo de diferentes pilotos a escala real y demás. Y luego, en el caso de Transformations, seguramente habrá alguna, también una acción de coordinación, acciones de coordinación y apoyo, que en ese caso se financia un solo proyecto por convocatoria y consisten a veces en generar grupos, redes de entidades con un objetivo común. Las convocatorias en 2026 son todas a una sola fase, es decir,
con un deadline del 23 de septiembre del 2026 y las del 2027 ya veréis alguna a 2 fases. Y con esto ya doy paso a Aida, que os va a presentar ya no solo los topics, que creo que son en total 9 o 10, sino también os va a explicar un poco el partenariado de transformaciones sociales y resiliencia. Adelante, Aida, dejo de compartir yo mi pantalla. Muchas gracias, Adeline. Comparto pantalla. Estoy compartiendo, espera que algo... Sí. Vale, perfecto. Sí, sí se ve. Pues tal como ha dicho Adeline, yo a continuación explicaré lo que son el Destiny Transformation en las convocatorias 2026 que hay para el próximo año en Vale. ese sentido. Aida, perdona, Sí. si puedes darle a la presentación, Ay, perdona. al modo presentación. Sí, porque yo creo que no lo ha... Sí. Ah, vale, no me lo ha dado. Ahora. Vale, ahora. Perfecto. Vale, perfecto. Vale. Y comentar esto, ¿no? Que entonces con esta transformación sí que cerraríamos el ciclo, ¿no? De las 3 presentaciones que hemos ido dando las últimas 3 semanas sobre los 3 destinos de este clúster 2. Pero sí que queríamos comentar que a pesar de que clúster 2 se estructura en 3 destinos, no son estamentos estancos en sí mismos, sino están interconectados entre ellos. Es decir, siendo también la parte de cultura y patrimonio el nexo de unión y que engloba a todos ellos. Es decir, nuestro patrimonio cultural, de dónde venimos, etcétera, sí que afecta a nuestras democracias, nuestra manera de participación, de la misma manera que tiene un impacto en cómo nos enfrentamos a las transformaciones sociales y económicas, como las transformaciones sociales y económicas, como la educación, la igualdad, etcétera, tienen unos efectos en la participación y la participación en nuestras democracias, que esto sería la parte destino 1, de la misma manera que la gobernanza en nuestra democracia, es decir, cómo nos gobernamos, tiene un efecto en nuestras políticas públicas y cómo nos enfrentamos o cómo sea la respuesta a estos retos que tenemos. Por tanto, que son 3 destinos distintos, sí que es muy importante tener en cuenta que están interconectados entre ellos y cuando en la convocatoria te piden clustering o relaciones con otros proyectos, no solo situarnos en los proyectos que están en ese destino, sino también tener en cuenta los otros destinos, porque también hay muchas implicaciones y todos ellos están interrelacionados entre sí mismos. A continuación, como os he comentado, os explicaré lo que es las convocatorias 2025 de este destino de transformaciones sociales y económicas. También os comentaré, como ha dicho Adeline, lo que es el partenariado europeo de transformaciones sociales y resiliencia. Y al final de la presentación también os haré algunas explicaciones sobre temas más transversales, sobre todo el tema de cómo incorporar la cooperación internacional, cómo incorporar el Joint Research Center en los proyectos, ya que veremos que en este destino hay 3 convocatorias concretas, 3 topics concretos que nos piden la inclusión del Joint Research Center, y también algunos aspectos, cómo encontrar aquellas políticas, iniciativas de la Comisión Europea más vinculadas con el destino. Y también al final de la presentación ya tenemos un calendario de los brokerage events y los infodays que se van a hacer a nivel europeo en los próximos meses. Por tanto, también os daremos información sobre ello. Y ya para comenzar, ¿qué es exactamente el destino 3, el destino de Transformations? Su objetivo general, tal como veis en este slide, es reforzar la resiliencia y la sostenibilidad social y económica de Europa, impulsando un crecimiento inclusivo y reduciendo lo que son las vulnerabilidades, la pobreza y la desigualdad. En ese sentido, este destino tiene un doble enfoque, sobre todo en estas convocatorias 2026. Por un lado, es comprender los grandes motores de cambio, es decir, cómo los grandes cambios como la tecnología, el cambio climático, la globalización, la demografía, las migraciones, el envejecimiento, etcétera, tienen un efecto en la manera como vivimos y en la manera y cómo afecta a nuestra sociedad, y tiene un impacto a nivel económico, social y político, y conocer estos impactos nos puede ayudar a adoptar mejores políticas, iniciativas, etcétera, que nos ayuden a ser unas sociedades mucho más inclusivas, resilientes y sostenibles. Cuando os comenté, es un poco comprender estos grandes cambios que se están haciendo actualmente, cuál es su impacto, y a partir de aquí pues poder hacer medidas de mejora, de reducción o de anteponernos a posibles consecuencias futuras.
Es uno de los grandes enfoques de este destino, o sea, hacia dónde estamos y hacia dónde vamos y dónde venimos y a partir de aquí qué podemos hacer para mejorar y ser sociedades mucho más inclusivas. Y otro enfoque también muy importante en este destination es apoyar a las políticas públicas para el crecimiento inclusivo sostenible. Es decir, ayudar a lo que se llama políticas públicas para poder reducir las vulnerabilidades, combatir lo que es la pobreza y las desigualdades y también aprovechar las oportunidades derivadas de las formaciones en curso. Por lo tanto, hay una parte mucho de política pública y también de comprender qué está pasando en Europa para poder establecer pues, nuevos conocimientos, mecanismos para solventar aquellas soluciones y dar respuesta a los grandes retos globales que tenemos actualmente. Aquí tenéis también resumiendo lo que he dicho anteriormente, por tanto, los objetivos son situar la resiliencia social y económica en el centro de las políticas europeas. El tema de resiliencia y el tema económico es muy importante, es un tema a tener en cuenta cuando enfocamos los topics. Y el otro tema es impulsar este crecimiento inclusivo, sostenible, resiliente, que reduzca estas vulnerabilidades, la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, lo que veis es que la mayoría de topics tendrá que tener una visión también de inclusión, interdisciplinar, etc. Y el impacto esperado es tener sociedades mucho más resilientes, cohesionadas, hacer políticas basadas en las evidencias científicas, eso es un tema fundamental que veremos en el siguiente slide, reducir las desigualdades sociales y territoriales, la mejora del bienestar, la salud y la igualdad, y como he dicho antes, pues reforzar lo que es el modelo social europeo en un contexto de transición verde, digital y demográfica. En ese sentido, vemos que es un tópico, como también lo ha comentado antes Adeline, muy, bueno, que es todo clúster 2, es muy interdisciplinar y muy transversal, ámbitos de salud, tema digital, tema de, etcétera, el tema de cambio climático, etcétera, tienen un gran impacto también en este topic y por tanto también tiene coordinación con otros clústeres de Horizonte Europa, pero sí que es importante tener en cuenta que el objetivo final de clúster 2 es un objetivo mucho más social, por tanto siempre en todas las convocatorias y siempre en la parte de transformation siempre hay uno o dos topics muy vinculados a salud. E incluso la DG Sante, la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, también interviene en la propia definición de estos topics, pero sí que debe tener en cuenta que si en el clúster 1 de salud de Horizonte Europa sí que hay una visión mucho más, una orientación mucho más clínica, aquí la orientación es mucho más, mucho más social, como la salud afecta o tiene unas consecuencias bidireccionales hacia unas sociedades mucho más inclusivas, mucho más resilientes, etc. Igual que el tema digital. Aquí no es ir más allá del state of the art de temas digitales, sino aplicar aspectos digitales, lo que ya conocemos actualmente, en las formaciones sociales con un impacto mucho más social en sí mismo. Por tanto, los ámbitos de actuación son muy distintos en Transformations. Aquí veremos en estas convocatorias veremos temas de servicios públicos, políticas sociales, económicas, temas de educación, de empleo, mercado laboral, temas de salud, de bienestar, etc. Además, cada año tras año van cambiando mucho esos ámbitos de actuación, dependiendo también sobre todo de la agenda política de la Comisión Europea y de los grandes y de los temas de actualidad. En estas convocatorias de este año, precisamente el año que viene, vemos que todo el informe Draghi, todo el informe de competitividad europea, cómo ser mucho más productivos, la competitividad, situar Europa al frente de la competitividad y ser mucho más a nivel europeo y a nivel mundial, es un tema que cobra muchísima importancia. Tenemos 3 tópicos concretos vinculados a cómo podemos ser Europa mucho más productiva y mucho más productiva en este sentido. Y también todo el tema del pacto de las competencias, el pacto de competencias, el tema del pacto for skills, también tiene una gran influencia en los topics de 2026. Veremos 3 topics también concretos donde el pacto de competencias, el Skills Pact for the European Union, que se aprobó hace 2 años, también tiene un fuerte componente y se tiene la respuesta a este pacto. Otro tema también importante tener en cuenta en este destino de Transformation es una aproximación holística. Es decir, cuando nos enfrentamos a cada uno de los topics que a continuación explicaré, sí que tenemos que entenderlos todos como si fueran, o sea, todos estos topics están formados por diferentes partes, pero todas estas partes están interconectadas entre sí y no podemos entender una sin entender todas las otras. Por tanto, hay una aproximación holística de todos estos retos que nos está pidiendo la Comisión Europea que demos respuesta.
Otro tema importante es el tema del enfoque multiactor, que ya lo ha comentado antes Adeline en una de sus slides. Y en ese sentido, en este destino, concretamente, sí que es uno de los resultados es dar recomendaciones para hacer políticas basadas en la evidencia científica. Por tanto, de una u otra manera, habéis de incluir en el proyecto lo que son las administraciones públicas, puede ser tanto local, regional, a nivel también estatal, a nivel europeo, etcétera. Y sobre todo lo podéis concluir tanto como beneficiarios o también como entidad en un advisory board o como entidades en las cuales llegaréis o haréis partícipe de vuestros resultados de vuestra participación. Por tanto, el tema de esto de administración pública sí que es muy importante en este destino, concretamente incluirlo de una u otra manera en el propio proceso de investigación en sí mismo. Y otro tema también a considerar, el tema de cooperación internacional. El tema de cooperación internacional, al final de la presentación sí que tengo un slide concreto sobre este tema, pero sí que, sí que hasta ahora todo Clúster 2 y todo Horizonte Europa está abierto a la cooperación internacional, sí que vemos una diferencia en este World Pack, programa 2026-2027 en comparación con los anteriores, que es en el preámbulo de este destino, sí que te haya que siempre que sea relevante tengáis en cuenta todo el tema de actores no europeos asociados dentro del consorcio. Al final, los grandes retos europeos a mí son retos globales y, por tanto, lo vamos a trabajar todos a nivel conjunto. Por tanto, este tema de cooperación internacional cobra más importancia en estas convocatorias 2016-2017 de lo que cobraba anteriormente. Y otro tema también es que en estas convocatorias de destino hay una fuerte orientación a esto, como he dicho antes, a la transferencia en políticas públicas, a la difusión y explotación y al impacto social y económico real. Entonces, veréis que todas las convocatorias, todos los topics son acciones de innovación e investigación, menos uno que es una CSA, que es una red de coordinación, etcétera. Pero en todas estas RIAs, aunque hay un componente muy importante de conocimiento, de ir más allá del estado del arte, en aquellos conocimientos concretos de aquel reto o aquella transformación, sí que es importante también y fundamental también la parte mucho de innovación, ¿no? de trasladar, probar, testar, etcétera. Que no os quedéis solo en el marco metodológico, sino que testéis, probéis, hagáis pilotos, etcétera, sobre todas aquellas políticas que están realizando. Y eso es un tema también muy importante y que la Comisión Europea, tanto los evaluadores también lo tienen en cuenta. Es una RIA, pero también con un fuerte componente de IA, de testar, probar pilotos y que todo ese conocimiento realmente podéis demostrar que pueda tener un impacto, un posible impacto tanto económico, social, real, en diferentes contextos en sí mismo. Y sí que ahora es un poco, y entonces os he explicado un poco lo que es este destino, será que quería comentar un poco las prioridades políticas que hay detrás de él. A la hora de realizar este destino, a la hora de elaborar los topics, sí que es importante tener en cuenta que intervienen tres direcciones generales distintas de la Comisión Europea. La DG RTD, la de Investigación e Innovación, la de AC, la de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, y también la de Employment. Esto es muy importante a la hora de entender cuáles son aquellas políticas, iniciativas que hay detrás. Entonces, muchas veces tenemos tendencia a entrar solo a la DG RTD y ver todas las políticas e iniciativas, pero cuando nos enfrentamos a estos topics, es importante entrar, conocer qué están haciendo estas otras DGs, porque también hay un fuerte componente, también hay que dar respuesta a muchos de los diferentes topics, a las políticas e iniciativas competenciales de las otras direcciones generales de la Comisión Europea. Realmente, como todo Horizonte Europa, Horizonte Europa también es un instrumento que tiene la Comisión Europea para dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, sí que Clúster 2 da respuesta a 9 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea, de Naciones Unidas, como son tema de pobreza, salud, igualdad, todo el tema de sostenibilidad y consumo responsable, todo el tema de trabajo, todo el tema de justicia, paz, etcétera. Por tanto, cubre un aspecto de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y a nivel ya más sectorial, sí que podemos decir que, aunque lo veremos en el próximo slide, este destino da respuesta a múltiples políticas, iniciativas de la Comisión Europea, también depende mucho de año tras año. Sí que hay una política
una política clave que da respuesta, que es dar respuesta al pilar europeo de los derechos sociales. Este European Pillar of Social Rights se estructura en 20 principios, que un poco quieren ser la guía, el faro donde quiere ir Europa en el año 2030 para ser sociedades mucho más inclusivas, resilientes, etc. Este pilar se estructura en 3 grandes capítulos, uno de igualdad de oportunidades de acceso al mercado laboral, otro de mejores condiciones de trabajo y otro el tema de protección social e inclusión. Podemos decir que todos los topics están vinculados a uno o varios de estos 20 principios. Yo creo que es interesante que entréis, leáis estos principios, porque leyendo estos principios veréis un poco los criterios de la Comisión Europea, hay estadísticas, aquellos también políticas que hay detrás y cuál es el objetivo final de la Comisión Europea que quiere resolver o quiere llegar al año 2030. Por tanto, sí que este es un poco, no la Biblia, pero un poco el documento base que os tiene que servir para orientar esa parte de impacto y para saber por qué la Comisión Europea está implementando, está publicando estas convocatorias en este momento concreto. Por tanto, este pilar de derechos sociales es fundamental que lo tengáis en cuenta cuando trabajéis en los diferentes topics de esta destination. Y luego, como otras políticas, como habéis visto, hay 3 direcciones generales involucradas en este destino y, por tanto, aquí tenéis una serie de políticas que hay actualmente, pero son muchísimas más, porque tenéis el tema del Espacio Europeo de Educación. Vemos que en esta convocatoria hay mucho tema de educación, todo el tema de, como he dicho, el Union of Skills, que también tiene un tema importante, o también tiene un peso importante en estas convocatorias, todo el tema de la Estrategia Europea contra la Pobreza, las políticas de igualdad de la Unión Europea, que este es transversal a todos los tópicos, el tema de discapacidad, género, antirracismo, LGTBI, etc. Todo el tema también les deja el cambio demográfico, todo el tema del marco de la transición a la neutralidad climática neutra, todo el tema del Pacto Europeo por el Diálogo Social, Garantía Infantil Europea, el ingreso mínimo, el tema de salud mental, migración, asilo, etc. Por tanto, sí que es verdad que es un destino que engloba un amplio sector de políticas y dependerá mucho de topic por topic cuáles van a trabajar. En esta convocatoria del 2026 tenemos 10 topics distintos, pero sí que hay topic concreto que es para financiar este partenariado de transformaciones sociales y resiliencia, que es lo que os voy a comentar a continuación, antes de comentaros las convocatorias que hay actualmente. ¿Qué es realmente este partenariado de transformaciones sociales y resiliencia? Para todos aquellos que no conocéis mucho Horizonte Europa, primero os explicaré qué son los partenariados europeos y luego los objetivos o qué trabaja este partenariado concretamente. De hecho, los partenariados europeos son un instrumento de colaboración a largo plazo que tiene entre la Comisión Europea y otros actores, normalmente son Estados miembros, agencias de financiación, etcétera, para alinear inversiones y estrategias de investigación e innovación en ámbitos estratégicos para la Unión Europea. Es decir, que diferentes entidades, conjuntamente con la Comisión Europea, trabajan conjuntamente para implementar políticas en un ámbito determinado concreto y, sobre todo, para financiar convocatorias transnacionales. Es decir, son convocatorias que se trabajan, tienen orientación a nivel y una gestión a nivel europeo, pero la financiación viene a nivel estatal, regional, etcétera. Por tanto, gestión europea, pero financiación más local, que puede ser tanto del Estado miembro, etcétera. Son lo que llaman los partenariados europeos cofinanciados. Por tanto, en Clúster 2, sí que actualmente hay como unos 40 y pico partenariados europeos, pero en Clúster 2 hasta ahora no había habido ningún partenariado. Sí que ahora desde el año pasado se creó el partenariado de patrimonio cultural y ahora a partir de esta convocatoria se crea el partenariado de transformaciones sociales y resiliencia, donde a fecha de hoy España formará parte y por tanto las entidades españolas podréis participar en las convocatorias que se financien a través de este partenariado europeo a fecha de hoy. Pero ¿qué busca este partenariado europeo? Veréis que está muy alineado y básicamente por eso también se incluye dentro de este destino de Transformations. Lo que la Comisión Europea lo que ha visto es que es esto, ¿no? Que las grandes transformaciones sociales, como lo que hemos dicho antes, ¿no? El cambio climático, la digitalización, el envejecimiento demográfico, las guerras, las pandemias, las crisis geopolíticas, tienen unas consecuencias importantes
sobre las desigualdades, el estado de bienestar, la cohesión social, la democracia, y por tanto la Comisión Europea lo que quiere es tener. Y estas consecuencias clave también pueden ser retos y oportunidades. Por tanto, la Comisión Europea lo que quiere a través de este partenariado es conocer mejor el impacto de estas transformaciones, con a partir de ello poder trabajar mejor, pues, para ser sociedades mucho más inclusivas, resilientes, etcétera. Por tanto, veis que se alinea mucho a todos los topics del destino número 3. Por tanto, es hablar del tema de estas transformaciones sociales en pro de esta resiliencia en sí mismo. Este partenariado tiene una financiación de 60 millones de euros por parte de la Comisión Europea, más todos los millones que pongan los Estados miembros o las agencias de financiación, que pueden ser regionales, locales, etcétera. Tiene una duración de 7 años. El inicio del proyecto será en el 2027 y a partir del 2027 comenzarán a surgir convocatorias para terceras entidades, por ejemplo, en universidades, centros de investigación, etcétera, que se podrán presentar a estas convocatorias. Por tanto, todos aquellos que ya estáis participando, tenéis proyectos ya financiados por Cluster 2. A lo mejor saldrán convocatorias en este partenariado que podéis continuar trabajo que ya habéis iniciado dentro de proyectos que ya se os han financiado. A lo mejor os habéis presentado, pero no vais a salir elegidos. Por lo mejor en este partenariado podrán surgir convocatorias similares a proyectos que vosotros habéis presentado y por tanto os podéis presentar. Por tanto, es importante tener en cuenta esos partenariados cuando surjan las convocatorias, porque tendréis una oportunidad más, una nueva línea de financiación para vuestros proyectos basados en esta línea. Y exactamente cuáles son las áreas de impacto, en qué líneas se financiarán, qué líneas de financiación tendrá este partenariado europeo. Las líneas serán 4 grandes líneas. Una línea orientada a protección social y servicios esenciales, es decir, la adaptación del estado de bienestar a la digitalización, el envejecimiento, la transición verde, etcétera. El acceso a la sanidad, la educación, la vivienda, los cuidados y todo el tema de los modelos estos de financiación del estado de bienestar y también sobre todo la lucha contra la pobreza y la exclusión. Por tanto, una línea muy social en sí mismo y tema de servicios públicos, servicios sociales y cómo se pueden ofrecer mejores servicios sociales a la ciudadanía. Otra línea distinta sería una línea también muy focalizada en el trabajo. El impacto de la IA, de la automatización en el trabajo remoto y la transición, el tema de las condiciones laborales, también el tema de las condiciones laborales del trabajo, etcétera, y también todo el tema de inclusión en el mercado laboral de mujeres, jóvenes, migrantes, etcétera. Todo el tema de trabajo es un tema que a lo mejor en los primeros convocatorios incluso de este destino no estaban habían topics, pero no muchos, pero los últimos años, ya desde el año 2025, están habiendo muchos topics relacionados con todo el tema del mercado laboral. Todo el tema de educación y competencias. Como vemos, todo el tema de skills, de Union for Skills, es un tema clave, una política clave de la Comisión Europea, también muy vinculada a todo el tema de Draghi, etcétera, todo el tema de competitividad europea. Y por tanto, también veremos una área y líneas de financiación vinculadas de educación y competencias, es decir, todo el tema de aprendizaje permanente a lo largo de la vida, todo el tema de la formación profesional y los microcredenciales, todo el tema de las competencias digitales, verdes, y también la lucha, pues, obviamente, contra el abandono escolar, las clases educativas, todo el tema también conciencias sociales, etcétera. El tema de educación y competencias importante, también muy vinculado al área 2, el futuro del trabajo. Y luego otra área 4, más como ha dicho también antes, como comentado antes, Adelino, todo el tema más de biodiversidad, etcétera. Todo el tema de transiciones mucho más justas al cambio climático, es decir, una transición al cambio climático que sea mucho más inclusiva, resiliente y que no deje a nadie atrás. También conocer mucho más el impacto social de estas políticas climáticas, la protección de colectivos vulnerables, la distribución justa, una distribución en este cambio climático, pues no se deje nadie atrás, la participación ciudadana en todos esos procesos de transición hacia el cambio de transición y una mejor justicia climática y cohesión territorial. Por tanto, las convocatorias que saldrán ya a partir de 2027, que todavía se han de definir dependiendo del consorcio que salga ganador de este partenariado, irán orientadas a estas 4 grandes líneas o grandes áreas de impacto.
Y los objetivos, sobre todo, pues serán los objetivos de los proyectos que salgan financiados, serán por hacer estudios comparados a escala de Unión Europea, la conexión investigación, policy makers y sociedad, muy importante, cómo hacer políticas, mejores políticas basadas en la evidencia científica, todo el tema de experimentación social, nuevas metodologías, temas de capacitación para la propia administración pública o también todo el tema de recogida de datos, evidencia, etcétera. Y como vemos, también se alinea con un gran número de prioridades de la Comisión Europea, como tenemos aquí el Pacto de Derechos Sociales, como he dicho antes un poco, era el ABC de este destino, también el Pacto Verde, la Agenda de Capacidades, etcétera. Por lo tanto, aquí también tenéis una definición, ¿no? Así a modo de conclusión de este partenariado, que un poco lo que quiere este partenariado es situar la dimensión social en el centro de esas transformaciones verdes, digitales y demográficas que estamos experimentando tanto a nivel europeo como a nivel global. Por tanto, este partenariado, que es un tema importante a tener en cuenta, ahora lo que se abre en esta convocatoria 2025 es el consorcio, que será formado sobre todo por Estados miembros de agencias financiadoras, que serán los encargados de impulsar este partenariado y salir y publicar convocatorias a partir del año 2027. Y Sí, ahora sí que es perdona, comentar. Sí, Aida, perdona, antes de que pases a los topics, hay una pregunta sobre qué tipo de sí. socios formarán parte de este partenariado, pero creo que acabas de más o menos contestar a lo que es el Eh, partenariado en sí, ¿no? Luego las convocatorias será Sí, el distinto. partenariado en sí, sobre todo serán centros de investigación. El partenariado en sí, lo que es la convocatoria que hay actualmente, son sobre todo agencias de financiación, lo que son ministerios, agencias de financiación regionales, etcétera. Luego, una vez salgan las convocatorias, aquí como el financiamiento viene por parte de cada agencia de financiación o de cada Estado miembro, cada una podrá determinar cuáles son los actores elegibles para financiación. A nivel general, por ejemplo, en España no sabemos qué pasa en esta convocatoria todavía. Generalmente participa la ECI, que es la agencia estatal de investigación, y luego también está no sé, CDTI. Normalmente CDTI financia más la parte empresa y lo que es la agencia la parte más académica, etcétera. Pero eso será un poco, depende de cada Estado miembro, podrá variar lo que son las entidades elegibles a participar. Pero hasta ahora en los partenariados donde participa España, lo que son las entidades normalmente tanto académicas como empresas como tercer sector, acostumbran a poder participar en todos los partenariados y a fecha de hoy no se prevé cambios sustanciales a nivel de la participación española en estos partenariados, las convocatorias que salgan financiadas finalmente. No sé si he respondido, ahora sí que ya pasaría un poco a comentar lo que son los diferentes ya topics. Como he dicho, hay 10 topics, os comentaré los 9 topics. Son muy distintos entre ellos, como podréis ver, pero sí que todo el tema de productividad, todo el tema de educación, todo el tema de mercado laboral y también tema también de servicios sociales sí que tienen una fuerte implicación en todos ellos. Como he dicho, la primera no lo comentaré porque sí que está muy destinado a agencias de financiación y por tanto comenzaré ya por la Transformation 2. El Transformation 2, básicamente la Transformation 2 es que es una acción de innovación y de investigación, 12 millones de euros y 3 proyectos. Pero es que la mayoría de proyectos son de entre 3 y 4 millones y la mayoría son 3 proyectos. Yo creo que casi el 80% de topics en este destino tienen un presupuesto similar en sí mismo. Y lo que busca este topic es reforzar el modelo social europeo y tener en cuenta una competitividad mucho más sostenible y mucha mayor productividad. Es decir, este tópico, como os he dicho antes, está muy vinculado también a todo el tema del informe Draghi. Es decir, la productividad es motor de prosperidad, bienestar y cohesión social. Una economía competitiva se define muy bien por la productividad que sea sostenible a largo plazo y que implemente este crecimiento y que además que sea inclusiva, etcétera. Pero lo que sí que estamos viendo últimamente a nivel europeo es que Europa está bien situada, pero hay otros países a nivel mundial que su competitividad, su productividad está aumentando considerablemente y por tanto Europa tiene que ver qué productividad, cuál es su productividad, su competitividad, estudiar cuáles son aquellos factores que tener en cuenta, aquellos factores que la productividad europea, la competitividad europea
reflejados o pueden verse, pueden tener o sea, los temas de geopolítica, patrones de comercio mundial, cambio climático, pueden afectar a estos patrones. Un poco es conocer cómo las nuevas transformaciones están afectando esta competitividad y esta productividad europea, y a partir de ahí poder hacer recomendaciones y soluciones para que los policymakers puedan un poco implementar políticas en favor de este tema. Cuando hablamos de productividad y cuando hablamos de competitividad, siempre con una mira de inclusión, sostenibilidad y resiliencia, también de inclusión, de no dejar nadie atrás. Puedes comprender cómo es un tema mucho relacionado también con el mercado laboral, etcétera, y cómo todos estos cambios están afectando y cómo podemos hacer para que Europa no se quede atrás, continúa siendo muy productiva, puede ser competitiva a nivel económico, a nivel internacional, pero siempre teniendo en cuenta una competitividad inclusiva sin dejar nadie atrás. Aquí es muy importante conocer también los costes-beneficios de esta productividad. También un objetivo concreto es hacer recomendaciones a los policymakers, y también aquí lo que se pide que haya un clustering con otros proyectos que ya estén financiados en esta convocatoria o convocatorias anteriores. Cabe decir que en la convocatoria de 2025 también hubo varios tópicos relacionados con la competitividad europea a nivel internacional, y también con un fuerte componente de cooperación internacional en este sentido. Por tanto, es importante que sobre todo reviséis los resultados de los topics 2024 y 2025 para alinearlos con posibles proyectos que ya están trabajando topics similares o que pueden dar un valor añadido a los topics, a los proyectos que están financiados en este topic concreto. Ahora es otro topic muy distinto al anterior. Aquí es un topic muy basado en todo el tema de pobreza en la infancia, y cómo el acceso de la infancia a la educación y a los servicios y a los cuidados en sí mismo. Vemos que también es una acción de innovación e investigación, y como he dicho antes, también se financiarán entre 4 proyectos y 12 millones de euros en total. Básicamente lo que quiere este proyecto, el objetivo de este proyecto es un poco conocer un poco el coste de la pobreza infantil a nivel europeo. ¿Cuál es la pobreza infantil que hay a nivel europeo? Porque sí que la Comisión Europea ha detectado que a nivel europeo se ha estudiado mucho la pobreza infantil, pero fuera de la Unión Europea, no dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, debemos tener mucho más conocimiento de cuál es la pobreza infantil en la Unión Europea y cómo esto afecta o tiene consecuencias también bidireccionales en el acceso a la educación, a los servicios sociales, etcétera, a los servicios sociales, a los servicios sanitarios, a la salud, etcétera, de todos estos niños. Por entonces, conocer mucho mejor qué está pasando, también el coste-beneficio de hacer políticas, ¿no?, que luchen contra esta pobreza infantil, reducir este coste y aportarla y impulsar y reducir esta brecha de pobreza infantil para que los niños más desfavorecidos puedan realmente tener acceso a la educación, a la salud, a los servicios sociales en general, etcétera. Etcétera, porque al final también esto es un tema fundamental y es la clave de ser sociedades mucho más inclusivas y resilientes. Cuando hablamos de definición de pobreza, sí que la Comisión Europea quiere que nos basemos en la definición de la Unión Europea. La Comisión Europea tiene una definición de riesgo de pobreza e inclusión, por tanto, basándonos en esta definición que ofrece la misma Comisión Europea. También cuando hablamos de desfavorecidos, desfavorecidos, sí que ir más allá del tema económico, todo el tema de origen, estatus, todo el tema incluso de tema de discapacidad, etcétera, también tenerlo en cuenta como un tema, como un factor importante, y que tomo acá también, que hace que estemos en situaciones diferentes para poder acceder al mercado, a la educación, a los servicios sociales, etcétera. También aquí es muy importante mapear las barreras, o sea, cuáles son aquellas barreras que hacen que pues, colectivos determinados pues, no puedan acceder a estos servicios. Y también, sobre todo, también aquí es como he hecho antes, ¿no?, probar pilotos en públicos objetivos que luego puedan ser escalables a nivel europeo. Pues es un proyecto que se puede hacer en 3 países miembros, en 2 países miembros, este testaje, pero luego sí que tenéis que demostrar
que este piloto que vais a hacer en alguno de estos ámbitos sí que luego puede ser escalable a nivel europeo. También te pide una metodología cuantitativa y cualitativa y también la participación de las familias dentro de todo estos procesos, dentro del proceso de investigación en sí mismo. Ahora llegaríamos a otro topic. Vemos que cada topic son muy distintos en sí mismo. Este topic es nuevo, la orientación, pero sí que es verdad que en los últimos años sí que vemos muchos topics vinculados con educación y redes sociales y digitalización. Y es un poco lo que está orientado este topic, que vemos que también es una acción de innovación e investigación. Por tanto, lo que este tópico lo que está estudiando es un poco pues, ¿no? Pues la prevalencia, ¿no? El tema de la utilización de los dispositivos digitales por parte de los niños y de los jóvenes, cuáles son sus efectos en la educación y también en su salud, e incluso en la salud mental en general en sí mismo, tanto en el rendimiento académico como también en la salud mental de las personas, de los niños o de los adolescentes. Sí que el año pasado había habido un proyecto, había habido un tópico concreto sobre temas de digitalización dentro de la escuela. Aquí son los dispositivos digitales fuera de la escuela. Todo el tema pues esto, ¿no? De videojuegos era fuera de la escuela en un contexto más lúdico, pero que luego también pueden tener afectaciones en el aprendizaje dentro de la escuela, en la atención, etc. Por tanto, la Comisión Europea, que tiene muchas más evidencias científicas sobre este tema, que sí que se habla mucho, sí que se ha visto que hay muchos estudios fuera de la Unión Europea, pero dentro de la Unión Europea no hay tantos estudios sobre este tema y por tanto es entender cómo las redes sociales, los videojuegos afectan los resultados educativos y la salud mental de nuestros niños y nuestros adolescentes. El otro objetivo es un poco tener más evidencias para regular estos usos no educativos. Podemos regular a nivel pues, de las administraciones públicas. También realizar guías para un uso más saludable dentro y fuera de la escuela. Y también un poco cuantificar cuáles son los vínculos, pues como he dicho, ¿no? Entre el ocio digital, etcétera, y las relaciones sociales, etcétera. Y es muy importante cuando enfocamos este proyecto tener en cuenta el papel de los padres y los educadores en todo este proceso. Sí que es un tópico que te pide que trabajemos en diferentes sectores de la población, por tanto, en diferentes grupos de edad, a nivel también grupos a nivel socioeconómico, contexto cultural, tema de discapacidad, etcétera. Por tanto, un tema mucho interseccional entre sí mismo, estudiar estos efectos en diferentes grupos y sectores. También nos está pidiendo este topic pues, que utilicemos tanto métodos experimentales como cuasi experimentales. Todo el tema también de muestreo. Todo el tema de, como he dicho anteriormente, incluir educadores, centros de educadores, autoridades, incluso los propios padres dentro de todos estos procesos. La participación directa de los jóvenes dentro de estos procesos. Cuando hagamos estos estudios o trabajos de campo, también incluir a los propios jóvenes y que ellos también den su opinión sobre qué está pasando, etc. Realmente un enfoque interdisciplinar, sociología, economía, psicología, pedagogía, etcétera, y como muchos otros tópicos, un clustering con otros proyectos también similares. Como he dicho, todo el tema de educación y tema de digitalización es un tema que va surgiendo repetidamente en los últimos años y sí que el año pasado hubo un tópico concreto sobre digitalización dentro de las aulas. Aquí es digitalización fuera de las aulas, pero como eso también tiene un efecto en los procesos educativos y en la salud mental de los propios educadores y en su propio proceso educativo en sí mismo. El topic número 5, aquí también vemos que también es una RIA, y aquí también es un poco, también volvemos otra vez al tema de competencias y productividad, innovación, competitividad, etcétera, y crecimiento económico, un poco también vinculado a Draghi y la nueva agenda política europea. Por tanto, aquí es un poco entender, es un tema que también se ha estudiado poco por la Comisión Europea, lo que ha visto es identificar cuáles son aquellas competencias básicas que necesitamos todo el mundo, entendiendo el tema de la alfabetización, competencias mínimas en matemáticas, ciencias, digitalización y ciudadanía, aquellas competencias básicas que necesita tener una ciudadanía en general para ser mucho más competitivos. A estas competencias les habrá de sumar las competencias más sectoriales para trabajar en ámbitos concretos. Pero sí que es muy importante que hay un sustrato, una base que es importante tenerla. Si no tenemos esta base, sí que es muy distinto, es mucho más difícil
ser competitivos o que realmente la gente esté preparada para el mercado laboral. Por tanto, es entender el impacto a largo plazo y cuáles son aquellas competencias básicas que necesita la economía, para el crecimiento, la innovación y la productividad en sí mismo. A partir de comprender estas competencias básicas, sí que es importante también elaborar recomendaciones para los policy makers para poder integrar todas estas competencias en el sistema educativo. Y cuando hablamos del sistema educativo, sí que la Comisión Europea es entender las competencias básicas, pues que se van a trabajar tanto a nivel de educación primaria como tema de secundaria, FP, adultos, formación continua, etcétera. Por tanto, a lo largo, en su máximo espectro, es un poco conocerlo, también conocer conocerlo, también conocer un poco también para tener esas competencias básicas para que toda la sociedad como mínimo puedan tenerlas, cuáles son aquellas barreras que hay para que no todo el mundo pueda acceder, de barreras de género, socioeconómicas, a veces también temas de discapacidad, etcétera, y también para conocer todas estas competencias básicas que necesitamos, estas brechas, etcétera. Así que también es importante en estos proyectos contar con la colaboración de los educadores y los formadores en los diferentes ámbitos de intervención educativa en estos contextos. Por tanto, aquí volvemos otra vez al tema de competitividad, innovación, crecimiento económico, con cuáles son aquellas competencias básicas que necesita la sociedad en general como base para poder ser sociedades mucho más inclusivas, resilientes y también pues, mucho más competitivas en sí mismo. Aquí también está un poco también vinculado al anterior. Además, este tópico, veremos, es un tópico que está en Cluster 2, pero está muy vinculado también a lo que es lo que podría ser el programa Guaidera de Espacio Europeo de Investigación, incluso también el programa también de Marie Curie en sí mismo, aunque es verdad que tiene una orientación muy distinta, una orientación mucho más social y por tanto por eso se encaja, se publica desde este Cluster 2. Aquí es cómo podemos hacer que Europa sea un magnet, atraiga lo que es talento a nivel global, ¿no? ¿Cuáles son cuáles son aquellas políticas que debemos hacer para atraer y retener estudiantes, investigadores y también trabajadores altamente cualificados de fuera de la Comisión Europea para que vengan a la Comisión Europea a trabajar? Aquí vemos que también se publicarán 3 proyectos, aquí son 10 millones de euros, por tanto son proyectos un poco más pequeños. Y aquí también un tema importante que os explicaré al final de la presentación es la participación del Joint Research Center en estos topics. Es importante que lo incluyáis. Luego al final de la presentación explicaré cómo incluir el Joint Research Center, porque veremos que hay otros 2 topics que también piden la participación del Joint Research Center. Por tanto, como he dicho hasta ahora, Europa, que también está muy vinculado con todo el tema de la política del Global Europe, Europa lo que quiere, uno de los objetivos de Europa es que también está en el informe Draghi y Letta, es un poco atraer y retener talento internacional hacia Europa. Entonces, la Comisión Europea quiere un poco a través de este proyecto estudiar cuáles son aquellos factores que hacen que la gente toma decisiones para que realmente elegir un destino, que puede ser tanto el tema de calidad de vida, todo el tema de impuestos, todo el tema de la reunificación familiar, todo el tema de ser un ecosistema de investigación e innovación muy potente, un sistema también empresarial altamente productivo, etcétera. ¿Cuáles son aquellos factores que hacen que la gente venga a trabajar a Europa y que se quede aquí a trabajar a Europa? Y un poco también el objetivo es generar políticas para la Comisión Europea impulsar toda esta política del Global Europe y estas políticas más vinculadas con el Fondo de Competitividad y también con el tema de Draghi, etcétera, ¿no? Y cómo podemos hacer para retener, pues son aquellos factores para retenerlos, etcétera. Y por tanto también, y cómo también desde la Comisión Europea pueden apoyar a programas de movilidad mucho más flexibles, atractivos, etcétera, y que además también reduzcan las barreras administrativas y que mejoren los mecanismos de retención. Por tanto, ¿cuáles son aquellos sectores para que vengan? Pero también mirar cuáles son aquellos factores que dificultan la llegada de este personal, de estas personas, tanto estudiantes como investigadores, como high skilled workers. No está focalizado solo en investigadores, pues entonces sería mucho Marie Curie o Espacio Europeo de Investigación. O sea, también High Skill Workers también tiene un papel muy importante en este topic. Por tanto, aquí también, sobre todo, un enfoque transversal es importante, también tener en cuenta los temas de género,
temas de discapacidad, etcétera, aquellos factores también tenerlos en cuenta a la hora de poder que todas las zonas puedan venir a Europa a trabajar, personas altamente cualificadas, investigadores, estudiantes pueden venir a Europa. Y aquí también es muy importante cuando enfoques este topic, cooperación con instituciones de educación superior, con universidades, también centros de investigación, con la industria, etcétera. Y también clustering con otros eventos, con otros proyectos. A nivel de clustering con otros proyectos, en la convocatoria de WIDERA, Espacio Europeo de Investigación, que es este programa transversal que hay en Horizonte Europa, sí que en los últimos 2 años haya habido una serie de convocatorias sobre cómo crear ecosistemas de talento, cómo crear ecosistemas de talento investigador, es decir, cómo la cuádruple hélice puede trabajar conjuntamente para formar y atraer investigadores de terceros países hacia Europa. Por tanto, cuando hagamos el clustering hacia otros proyectos, no solo proyectos de este mismo topic, sino también podemos mirar los proyectos que ya se han financiado en la convocatoria de ERA y, por lo tanto, pues también hacer un clustering con ellos. En ese sentido, todos aquellos que tengáis dudas o consultas, nos podéis, en este caso, incluiremos un slide referente a este tema para que podáis detectar aquellos proyectos que ya están trabajando, relativamente o están vinculados a este topic concreto. Para ir finalizando, el topic 7 aquí también es un tema de competencias, pero aquí para la Green Transition, aquí vuelven a ser 12 millones de euros, 3 proyectos en sí mismo, también una RIA, como vemos todos son RIAs, acciones de innovación e investigación. Y aquí es un poco conocer cuáles son aquellos retos medioambientales, con aquellas competencias medioambientales que van a necesitar los trabajadores en uno de los siguientes sectores: el sector agroalimentario, la automoción, la energía, la construcción y la naturaleza de la adaptación. En cada uno de estos sectores, en uno de ellos sectores, solo puedes focalizar el proyecto en uno de los sectores, cuáles son aquellas competencias medioambientales que necesitarán los trabajadores del futuro, los próximos trabajadores, los que están actualmente necesitan para trabajar en estos sectores, para que estos sectores sean medioambientalmente más sostenibles y que se adapten al cambio climático. Por tanto, es apoyar la transición ecológica de la Unión Europea a través también de los skills de los propios trabajadores. De ahí también, uno de los objetivos es elaborar recomendaciones y prácticas que se puedan incluir en programas de educación y formación y adquisición de competencias en estos sectores. Aquí es muy importante cuando hablamos de competencias que sean tan transversales, pero también de comportamiento, de awareness, etcétera. También aquí es muy importante utilizar diferentes metodologías, que también es muy importante no solo cuáles son aquellas competencias, sino cómo evaluar de las competencias, todo el tema también cómo podemos escalar estas competencias. Y aquí también es muy importante la colaboración entre los policy makers, las entidades que impulsan las políticas públicas, la educación y las empresas en este ciclo, en este tema. Y probablemente, igual que en otros topics, una orientación mucho también de inclusión, o sea, género, discapacidad, o sea, también tener en cuenta todos estos aspectos. También todo el tema de las competencias digitales para la transición verde también es un aspecto clave que debéis de tratar dentro de estos proyectos. Dentro del tema de clustering, y aquí también está muy vinculado también todo el tema de la New European Bauhaus, en ese sentido, tenerlo también muy en cuenta cuando focalizáis este tópico. Por tanto, vemos que hay muchos tópicos de competencias, mercado laboral y tema de productividad, y aquí es un poco de competencias hacia la transición verde en uno de estos sectores. La Comisión Europea sí que os pide solo un sector, por tanto, sí que os recomendamos que solo os baséis en un sector y que no trabajéis diferentes sectores distintos, porque entonces diluiréis mucho el proyecto. Si os hacéis un sector, puedes llegar a más profundidad, que trabajando a lo mejor diferentes sectores, que a lo mejor puede ser mucho más, no llegar tanto en detalle, que es lo que la Comisión Europea lo que está buscando, trabajar solo un sector, pero en detalle en sí mismo. Luego ahora vemos otro distinto, que aquí también todo el tema de migración. El tema de migración también, normalmente igual que en tema de educación y salud, también siempre acostumbra a ver algún tópico también relacionado con migraciones y asilo. Los primeros convocatorias de Horizonte Europa sí que hubo hecho bastantes más topics en temas de migración. También en Horizonte 2020, desde 2016 hubo muchísimos. Ahora estos últimos años vemos uno, pero también es importante tenerlo en cuenta. También cuando hablamos de los clustering, de ver lo que se ha financiado hasta ahora en este sentido. Y en este topic también es una acción de innovación e investigación, 12 millones de euros. Y aquí, al igual que el anterior, también es imprescindible la participación del Joint Research Center, que más tarde comentaré.
Y aquí es un poco, pues, también es un tema que también falta mucho análisis en este sentido, es un poco analizar el impacto del Pacto Europeo de la Migración y el Asilo, ver cómo los diferentes Estados miembros lo están implementando y un poco pues hacer un análisis exhaustivo un tanto para ver aquello que está funcionando, aquello que no está funcionando, un poco para dar respuesta a los policymakers para impulsar este pacto, estas políticas con una focalización mucho más de inclusión, integración y salud. Sabemos que aunque el pacto está allí, todavía es muy difícil acceder a la población migrante o la gente que son refugiados. Todavía continúa siendo difícil su acceso a la salud o integrarse en la propia vida local, etcétera. Y por tanto, la Comisión Europea quiere ver un poco el estado de la cuestión, qué está pasando, qué son aquellas políticas que están desarrollando, cuál está siendo el impacto, aquellas dificultades que están habiendo y a partir de aquí poder hacer mejores políticas en sí mismo. Sí que es importante que a partir de todos estos diferentes temas de focus en inclusión e integración, el focus a nivel de acceso a los servicios de salud es importante tenerlo en cuenta en este tipo de topic y también esta inclusión e integración a largo plazo. Por tanto, sí que hemos de evaluar un poco cómo se ha realizado a nivel de empleo, vivienda, educación y salud. Salud es muy importante. También un enfoque interseccional a nivel de edad, discapacidad, origen étnico, género, religioso, etcétera. Como he dicho, las áreas lo podéis usar en diferentes áreas muy diversas. Aquí sí que os podéis basar en un área concreta o diferentes áreas. Es decir, si solo es un área, justificar muy bien porque esta área también, aunque solo sea un área, qué impacto tienen las otras áreas salud y vivienda, mercado laboral, etcétera. Y en la metodología también es muy importante tener en cuenta en todo el proceso de investigación la participación de migrantes y refugiados y también a las entidades locales, municipios, ONG, etcétera, también implicarlos dentro del propio consorcio o al menos dentro del propio proceso de investigación de una u otra manera, implicarlos. Y ya para ir finalizando, aquí también vemos un topic sobre, aquí sí que son 15 millones de euros, aquí son muchísimo más dinero. Aquí es cómo repensar las políticas de cuidado a largo plazo, teniendo en cuenta el cambio demográfico que sufre la Comisión Europea y al igual que las anteriores, también aquí es imprescindible la participación del Joint Research Center de la Comisión Europea. Y aquí sí que veréis un poco, yo creo que aquí un poco, al menos yo cuando me leía este topic, lo veo hasta el 2070, yo creo que ya no estaré viva. Pero en el 2070 la Comisión Europea lo que prevé es que aumente el 21% en necesidades de cuidados de larga duración debido al envejecimiento, cada vez vivimos más años, aumente a nivel de la Comisión Europea. Por tanto, es necesario que la Comisión Europea comience a trabajar ya en cómo poder ofrecer mejores servicios de cuidados a lo largo de la vida, cuidados a lo largo de la vida, de envejecimiento, cómo podemos trabajar ella comenzarlo a trabajar para podernos, para cuando llegue este momento, cuando vaya aumentando realmente, pues podamos, vaya aumentando, pues podemos dar respuesta necesaria. Por tanto, es un poco entender cómo afectar este aumento del envejecimiento de la población, este aumento de gente con población avanzada, cómo afecta a los servicios de cuidados. Actualmente hay una escasez, por tanto habrá que trabajar para evitar esta escasez y también teniendo mucho en cuenta también no solo cómo poderlos dar tanto desde la parte de que los reciben, también de la parte de los propios trabajadores, por tanto que también se necesitará nuevos perfiles profesionales o cómo hacer que los perfiles profesionales de gente que se dedica a estos cuidados realmente sean mucho más atractivos, etcétera. Por tanto, aquí es evaluar la eficacia y la resiliencia de las políticas de cuidados de larga duración a nivel nacional y regional. También prever qué va a pasar y tomar medidas para medidas ya actualmente, cuando esto va creciendo, realmente podamos dar respuesta a todas estas necesidades que van a haber. Deben tener en cuenta tanto a las personas que reciben los cuidados como las personas cuidadoras en sí mismas. Tener en cuenta estos dos perfiles a hora de poder realizar o poder evaluar estos
estos servicios sociales. Aquí, como veis, hay una parte muy importante de tema social y aquí no solamente es investigadores sociales, también gente que trabaja en residencias, hospitales, etcétera, también podrían coordinar perfectamente un proyecto de este tipo. Y aquí también es muy importante el tema de la digitalización, la inteligencia artificial, etcétera, también cómo puede ayudar en pro de mejorar estas políticas de ayuda, de estas políticas de dar apoyo a largo plazo al cambio democrático, digo, de estas políticas o estos servicios de cuidados a lo largo de la vida, cuando nos vamos ya haciendo mayores. Y ya para finalizar, es un tópico un poco atípico, que hasta ahora todo eran acciones de innovación e investigación. Esta es una CSA, por tanto es una acción de coordinación y apoyo, es decir, que hay una red de entidades para compartir conocimientos, buenas prácticas, etcétera, sobre un ámbito concreto, que en este tema es la integración entre SSH y STEAM, investigación en STEAM, cómo trabajar en sí mismo. Solo se va a financiar un solo proyecto de 3,5 millones de euros. Y aquí es un poco, aquí lo que la Comisión Europea es tener evidencias, porque se habla mucho, pero no hay tantas evidencias de cómo la implicación, el trabajo conjunto de las ciencias sociales y las humanidades, conjuntamente con la STEM, mejoran el propio proyecto de investigación y por tanto podemos dar mejor respuesta a los retos sociales, a los retos y a las necesidades sociales. Por lo tanto, lo que nos pide aquí es una acción muy centrada entre SSH y STEM, es decir, temas de tecnología, ciencia, matemáticas, ingeniería, etcétera, un poco para hacer cómo trabajar conjuntamente, cómo monitorizar y hacer seguimiento, cómo ese trabajo conjunto realmente tiene unas implicaciones y realmente afecta en positivo hacia los resultados de la investigación, cómo facilitar, promover que los investigadores y la sociedad trabajen mejor, implementen mejor, se interrelacionen mejor estos dos aspectos y también hacer ciencia para políticas, o sea, que en las políticas públicas también, cuando hacemos políticas públicas, la ciencia basada en evidencia científica también integre estos dos aspectos dentro de estos procesos. Para dar un poco es hacer un marco de seguimiento de innovación y es lo que os comento, el tema de cómo estos dos sectores pueden trabajar muchísimo más conjuntamente. Un tema que sí que nos va a pedir en este tópico concreto es que una vez al año se realice un evento a nivel europeo en el cual esta cooperación, esta colaboración se muestre estos impactos a nivel de buenas prácticas, conocimientos, proyectos, etcétera, un poco hacer visibilidad a todos estos aspectos. También es muy importante no solo hacer este marco de seguimiento de monitorización con indicadores, etcétera, también hacer formación, guías, etcétera, para los propios investigadores de cómo trabajar mejor estos temas. También cuando hablamos de ciencias sociales y STEM, también incluir todo el tema de perspectiva de género, tema interseccional, etcétera, tenerlo muy importante y también sinergias con otros proyectos de Cluster 2 o de otros proyectos de Horizonte Europa. Ese es un proyecto un poco más distinto, muy vinculado al espacio europeo de investigación, pues también es un tema fundamental que se habla mucho, pero realmente se trabaja poco o mejor no hay o lo que quiero decir es coger todos aquellos conocimientos que hay a nivel europeo o incluso internacional en estos ámbitos y que todas estas entidades, expertos, etcétera, trabajen conjuntamente para compartir buenas prácticas, conocimientos y hacer mayor visibilidad hacia todos esos aspectos para poder trabajarlo muchísimo, muchísimo más. Y hasta aquí sí que habríamos acabado lo que son las convocatorias actuales. Y aquí sí que tenéis un poco lo que son las convocatorias 2027, que este también va muchos temas también de cohesión social y medio ambiente, también todo el tema de sociedades vulnerables, también tema de competitividad de temas social, todo el tema de labor mobility, inteligencia artificial en temas de educación, todo el tema también temas de educación vemos dos, el Learning Gap en temas de Youth Skills y matemáticas, Reading and Science, que está muy vinculado en el último tópico, os he dicho, en el tópico número 10, todo el tema de personas con alguna discapacidad y su inclusión laboral, tema de gestión de migraciones, o también temas de personas con demencia o informal caregivers, un poco cómo trabajar mucho más estos servicios sociales. Por tanto, vemos que el año que viene habrá convocatorias muy distintas, pero también en la misma línea de lo que he comentado actualmente.
Pero ahora sí que os comentaré algunos aspectos importantes que os he ido comentando, como es, por ejemplo, la participación del Joint Research Center. Como os he dicho, hay 3 tópicos concretos que la Comisión Europea está pidiendo que el Joint Research Center participe dentro del consorcio, que sea un partner. Pero ahora bien, en la etapa de presentación de convocatoria no debéis incluir el Joint Research Center, no tenéis que contactar con ellos. Vosotros presentáis la propuesta, sí que en la propuesta comentáis qué queréis o qué esperáis del Joint Research Center, cuál sería el rol en vuestro proyecto. Para eso sí que es importante entrar en su página web, mirar las diferentes políticas, grupos de trabajo, grupos de investigación, etcétera, detectar aquellos que están vinculados al tópico concreto, involucrarlos y, por tanto, sí que en la propuesta no contactar con ellos, pero sí explicar qué esperáis de ellos y cuál sería su rol en el proyecto. Si el proyecto sale financiado, entonces sí que entraréis en una negociación con el Joint Research Center y el Joint Research Center y entre ellos y vosotros, entonces ya acabaréis de definir exactamente cuál es su papel dentro de la propuesta. Y también importante, el Joint Research Center tiene presupuesto ad hoc que él llevará hacia y también añadirá al consorcio. Por tanto, cuando presentéis el consorcio, si son 2 millones de euros, hacéis un presupuesto de 2 millones de euros sin integrar el Joint Research Center y si ellos se integran, pues serán 2.200.000 o lo que sea en ese sentido. Por tanto, no contactar con ellos, pero sí que es fundamental que escribáis cuál es el papel que esperáis de él que pueda tener en la propuesta. Por ejemplo, datos, hacer diseminación, algunas políticas, algún expertise también que tengan ellos, etc. Y para ello sí que es importante que entréis en su página web, detectéis, miréis qué están haciendo, qué informes tienen y a partir de aquí podéis elaborar este pequeño fragmento en el cual vosotros tenéis que incluir cómo los vais a incluir dentro del proyecto en vuestra convocatoria, pero no podéis contactar con ellos ya que todo el mundo los ha de incluir. Es una vez os dan el proyecto ya entraréis en negociación con ellos. Tema de cooperación internacional. Como he dicho ahora, en el destino sí que pues, es recomendable, siempre que consideréis que es necesario, incluir entidades de cooperación internacional. ¿Cómo funciona el tema de cooperación internacional? La participación de entidades de terceros países dentro de Horizonte Europa. A nivel de participación, digo la norma en general, luego sí que es verdad que hay casuísticas y hay tópicos concretos que puede variar, pero la norma general es que a nivel de participación, Horizonte Europa está abierto a la participación de cualquier entidad, de cualquier país del mundo está abierto a participar, a excepción de Rusia y Bielorrusia, porque hay una sanción, y también las entidades de China no pueden participar en acciones de innovación, pero sí de RIAs. Por tanto, en todas las acciones de Clúster 2, sí que podría, Clúster 2 que sean RIAs, sí que podría participar entidades chinas. Lo único que necesitáis es que como mínimo, el consorcio, ya lo ha dicho antes Adeline, pues el mínimo que haya, si ya tenéis cubierto que hay 3 entidades de 3 países miembros o asociados, siendo uno un país miembro, esto ya en el consorcio, cuando tenéis cubierto este mínimo requisito de elegibilidad, aquí ya podéis pasar a añadir esos terceros países. Eso sí, los terceros países, si los añadís, tenéis que justificar muy bien el porqué y justificar muy bien su valor añadido. Poner por poner también vais a recibir crítica. Por tanto, ¿cuál es el valor añadido y por qué los incluís en vuestra propuesta? Por tanto, a nivel de elegibilidad, abierto a cualquier entidad de cualquier país del mundo. La diferencia viene a nivel de financiación. Aquí sí que hay diferencias. Hay países que la Comisión Europea sí que los financia automáticamente y otros que no los financia automáticamente. Aquí tenéis un mapa que veréis que en naranja, gris y verde veis todos aquellos países que la Comisión Europea financia automáticamente por participar en clúster 2. Aquí veis que también, aparte de la Unión Europea y países asociados, vemos que ahora es una novedad en Horizonte Europa, vemos que Corea del Sur, Nueva Zelanda y Canadá también son países asociados y, por tanto, participarían en las mismas condiciones cualquier país miembro y también lo financia la Comisión Europea. Japón también va a entrar. Seguramente entrará entre las convocatorias estas de 2026, pero todavía no está del todo claro. Por tanto, aquí también habrá que añadir Japón en ese sentido. Australia también hay negociaciones, pero más a largo plazo. Y aquellos países que si su participación pueden participar, pero en principio se lo han de financiar ellos mismos, son los que aquí tenéis en rojo, que sería Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay, China, India, Arabia Saudita o Australia en sí mismo lo han de participar, se han de financiar ellos mismos. A no ser
en la que sea totalmente imprescindible su participación para que se pueda llevar a cabo el proyecto, y entonces la Comisión Europea puede decidir que sí que se lo financia. Pero quien decide que es totalmente imprescindible es el evaluador. Por tanto, habéis de ser muy convincentes, y si el evaluador considera que no, sí que tenéis que tener un plan B, que si realmente el proyecto finalmente no lo financia la Comisión Europea, que ellos mismos se lo puedan financiar y que el proyecto no caiga en sí mismo. Por tanto, sí que es importante tenerlo en cuenta. A partir de aquí, como he dicho, todo el mundo puede participar, lo que diferencia es la financiación en sí mismo. Aquí tenéis un enlace de la lista de países elegibles. Y sobre todo lo que es muy importante es explicar el valor añadido y el por qué lo incluís. Incluir por incluir, no. Tenéis que hablar qué valor añadido da, que no lo dé otra entidad europea en sí mismo dentro del consorcio. Aida, perdona, Sí. había una pregunta, yo creo que has contestado a ella, que preguntaban que qué significaba non-eligible for funding, que es Quiere decir lo que has que comentado. sí, que su participación se la han de financiar ellos mismos. Pueden participar, son elegibles, ningún problema. Por ejemplo, Estados Unidos, China, Brasil, Chile, pero lo han de financiar ellos. A no ser que podáis justificar que sin ellos no se puede desarrollar el proyecto y que la evaluación y que el evaluador lo considere que sí, que no se puede llevar a cabo sin ellos. Y a veces los propios topics piden que Mm. estos países que en principio no entran dentro de la financiación sí que participen como beneficiarios. Entonces ahí sí que la Comisión Europea les cubriría la financiación. Entonces así depende de cada caso. Sí, Pero, eso era en general, y es verdad que los topics que ahora hay en clase 2 de Destination Transformation, en ninguno te pide la participación de estos países. claro, en Heritage sí que hay un par de casos, Mm. pero sí. Venga, pues te dejamos terminar. Luego está el tema de los clustering, como he dicho, también es muy importante el tema de los clustering con otros proyectos. ¿Qué quiere decir clustering? Quiere decir que vuestro proyecto, pues de alguna manera u otra, trabajéis con otros proyectos que tienen convocatorias, hay que tener objetivos similares, un poco para compartir buenas prácticas, conocimientos, etcétera, y para que el impacto al final sea mayor, no es una suma de esfuerzos entre todos. Un clustering que es un proceso, es un tema que dura durante todo el proyecto, no es un evento único. Que os reunáis una vez con una serie de proyectos para mirar buenas prácticas no sería un clustering, sino es un proceso que dura durante todo el proyecto. Y como he dicho, son con los proyectos del mismo topic, de la misma convocatoria, hay muchos topics que son tres proyectos, etcétera, o de otras convocatorias, otros programas similares. Y un poco aquí lo importante es que elaboréis, lo que sí que os recomendamos es que hagáis una tarea que ponga clustering con otros proyectos, y por tanto en esta tarea digáis que os vais a ir reuniendo una vez al año y vais a mantener reuniones con todos aquellos proyectos que sean similares. Si podéis detectar algunos, los detectáis, los ponéis con nombres y apellidos, como dijéramos, o si no, que son de la misma convocatoria, decís, pues los otros dos que salgan de esta misma convocatoria también los alinearemos de esta manera. Y también si podéis destinar un poquito de presupuesto, aunque sean 2.000, 3.000 euros, también se ve que aquello es mucho más convincente. Por tanto, sí, como una tarea concreta de clustering con otros proyectos, y que os vais a reunir para compartir buenas prácticas, etcétera, y a lo mejor para elaborar recomendaciones políticas conjuntamente, informes conjuntamente, hacer asesoramientos, hacer posicionamientos de la Comisión Europea, etcétera. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. También cuando hablamos de los clustering, la Comisión Europea también le gusta, y cuando hablamos de los clustering, cuando reunís con otros proyectos, también integréis a veces a los usuarios, a los end users, y es también a los propios policy makers. Pues es un tema a tener en cuenta, por si os interesa o no, pues es un tema de clustering, es durante todo el proyecto, y sí que os recomendamos que incluáis una acción, una tarea con un poquito de presupuesto para que se vea que lo habéis pensado y que es un tema viable y que lo tenéis en consideración en vuestra propuesta. También cuando hemos hablado que son RIAs, también que la Comisión Europea que haya impacto, testar, probar, hacer pilotos, etcétera. Aquí tenéis un poco los TLR, los tecnológicos, pero también a veces es interesante utilizar los sociales. Y aquí tenéis un poco los TLRs sociales, de uno que sería investigación muy básica al 9, que es un poco cuando estáis testando. Es un poco por si lo queréis un poco utilizar por la parte de impacto, ¿no? Hacia qué nivel vuestro proyecto también va a dar respuesta, va a tener este impacto social, económico, del impacto de vuestro propuesto. También comentaros que Cluster 2, o sea, y sobre todo todos los destinos de Cluster 2, pues este destino pues también está muy vinculado a otros proyectos. Tema de Erasmus Plus, hemos visto muchas cosas de skills, por tanto, muchas veces proyectos de Erasmus Plus que se han financiado en Erasmus Plus sobre el tema de digitalización y educación, de skills, etcétera. Luego
se escalan y se trasladan a proyectos de Horizonte Europa y salen financiados, con un tema a tener en cuenta, todo el tema de Digital Euro, en los últimos temas de digitalización, todo el tema de European Union on Asylum, Migration Integration Fund. Aquí también puede haber mucha vinculación. Habéis visto que había un tópico concreto del pacto de migración y de asilo, o todo el tema también de ciudadanía, derechos y el CER, que aquí está más vinculado a democracia, o Creative Euro más vinculado a cultura, pero que es muy importante ver que todo Cluster 2 también está vinculado y es positivo, ¿no? Pues presentar, ¿no? Son los mismos proyectos, sino en un mismo ámbito, en diferentes convocatorias distintas, problemas distintos, cada uno con sus orientaciones y sus objetivos concretos, y eso suma en sí mismo. También comentaron, cuando buscamos políticas, iniciativas, etcétera, la Comisión Europea tiene una página web, Social Science and Humanities, y aquí veréis con Policy Focus, y aquí veréis toda una serie de Policy Focus, donde están todos los Policy Focus de Destino 2, de Cluster 2. Sí que es interesante que podáis clicar aquí, entrar, y en cada uno veréis iniciativas, políticas, proyectos, etcétera, de la Comisión Europea o de Estados miembros trabajando en estos ámbitos, resultados, etcétera. Por tanto, cuando buscáis políticas, iniciativas vinculadas, es interesante tener en cuenta esta página de Social Science and Humanities. Ahora ya para concluir, pues como hemos dicho antes, grupos de investigación muy variados, desde empresa, policymakers, entidades académicas, etcétera. Es un clúster muy basado en social, pero también incluye temas investigadores de digital, de salud, etcétera. Y sobre todo también un objetivo muy importante, sobre todo en el destino 3 de Transformation, hacer políticas basadas en evidencia científica. Es un resultado que os van a pedir en todos los diferentes topics y, como he dicho antes, es compatible con otros proyectos europeos e internacionales. Como he dicho, para buscar socios, que es un tema que siempre nos pedís, hay la Cluster 2, el Net for Society, que es la red de puntos nacionales de contacto de Cluster 2, tiene una plataforma de matchmaking que siempre es permanente. Podéis entrar aquí y, por tanto, podéis buscar socios o podéis vosotros ofreceros por socios en proyectos concretos. Luego también hemos dicho, como hemos dicho, hoy cierra este ciclo de convocatorias, ¿no? de Infodays sobre Cluster 2 a convocatorias 2026. También tenemos previstos otros diferentes eventos. El 3 de febrero será el Infoday a nivel nacional, que también habrá un tema de networking, de brokerage event, que será presencial en Madrid y con aforo limitado. Por tanto, sí que os enviaremos información sobre este tema, un tema importante a tener en cuenta. Luego, el 25 de febrero hay un Infoday sobre cómo la inteligencia artificial es un tema como en todos aquellos topics entre STEM y SSH con la inteligencia artificial, pues va a haber un brokerage en el día 25, que no solo para Cluster 2, sino es para todos los clusters de Horizonte Europa, por tanto es importante y será en línea. De hecho, en dos slides anteriores, que os he comentado lo de Net for Society Matchmaking, aquí ya te explica también, os dice un poco, también aquí tenéis el enlace a este online brokerage event sobre Artificial Intelligence en todas las diferentes convocatorias de Horizonte Europa. Luego, el 26 de marzo sí que está previsto el Infoday de la Comisión Europea y Brokerage Event, que será virtual. Y luego, a principios de junio, también está previsto un Brokerage Event coordinado, organizado por Net for Society, que es la red de puntos de contacto de Cluster 2 en París en sí mismo. Todavía no hay los enlaces, pero aquí tenéis un poco los próximos eventos que habrá vinculados a Cluster 2, las convocatorias 2026 y también las 2027, ya que está publicado, no publicado, pero tenemos ya el borrador público y se puede hacer difusión, para podéis preparar incluso las convocatorias solo 26 y también 27. Y una amiga que estaría todo. Aquí tenéis un poco de información de cómo encontrar toda la información, nuestros infodays, cuando subamos las presentaciones, etcétera. También tener en cuenta Net for Society. Net for Society es la red de potenciales de contacto. Nosotros, Adeline, Carolina y yo no trabajamos solas, trabajamos en red con nuestros puntos nacionales de contacto a nivel europeo. Hay una página web. Aparte de la plataforma de matchmaking, también hay un newsletter que envían periódicamente, cada 2 meses o cada mes o cada 2 meses. Por tanto, sí que os recomendamos que os deis de alta. Además, aquí encontraréis también en la página de Net for Society encontraréis también ejemplos, buenas prácticas, políticas, etcétera, sobre los diferentes topics que han ido vinculando Horizonte Europa. Hay muchísima información para preparar vuestras propuestas, por lo tanto sí que os recomendamos que accedéis o que entréis en esta página web y un poco aquí tenéis nuestros contactos poco para cualquier cosa que necesitéis, etcétera.
Y aquí Pues estaría todo por mi parte. Si hay dudas o consultas, o ya pasaríamos. pues Por mi parte, si hay dudas o consultas, o ya pasaríamos. muchísimas gracias, Aida. Hemos ido contestando a las preguntas. Creo que Carolina quería comentar, Carolina Rodríguez, que es nuestra otra NCP de Cluster 2, quería comentar algo. Adelante, Carolina. No, buena, no, Adeline, gracias. No, era simplemente que había aparecido en el chat esa consulta sobre dónde buscar socios y dónde se podían ofrecer, si la podían repetir, pero tú ya lo has puesto. Y Sí. simplemente añadir a todos los eventos que habéis comentado ya, que ha Ajá. comentado Aida, que va a haber próximamente. A nivel de Brokerage Event, comentar también que aunque todavía no lo hemos publicado, quien quiera estar atento, que también tendremos el Infoday un Infoday en Andalucía que haremos aquí ¿Verdad? Perdón. en Sevilla, ¿verdad? El 27 de enero, en el que también hay prevista una actividad de brokerage y de pitching sessions y demás para quienes podáis venir 27 de enero en Sevilla, y ya lo publicaremos, pero una más para añadir para búsqueda de socios. Ya está. Gracias. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta más relativa a todos los topics que ha explicado Aida sobre transformations. En principio, bueno, no sale nada, no sale nada en el chat. De todas maneras, la presentación se subirá en PDF, así como la grabación. O sea, si tenéis cualquier duda y queréis repasarla, lo tendréis en la página web de horizonteeuropa.es. ¿Vale? Vale, bueno, yo creo que ha sido muy completo. Aida, muchísimas gracias. Y nada, si no hay preguntas, pasamos directamente a la presentación de Mar Gaitán, que es investigadora en la Universidad de Valencia y coordinadora del proyecto Touch, que nos lo va a contar un poquito cómo es coordinar este proyecto, cómo surgió y un poco todo el fondo que hay detrás de este proyecto. Pues adelante, Mar. Hola, hola a todas y todos. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí una vez más contando cosas. Creo que se ve bien, ¿no? Ya lo veis. Vale. Sí, Vale, os voy a hacer pequeñitos porque si no, no veo, por si hay alguna pregunta o en algún momento me interrumpís y ya está, porque es que si no, no veo. sí, Bueno, lo único no pues está en presentación, Mar. no, no está en presentación. No, Me sale dejar de compartir y estoy viendo la presentación. ¿No la veis ahora? no. Ostras, a ver. Sí, perdona, Mar, sí que se Sí, ve, pero no está, como dice Adeline, a modo pantalla completa. ya, pues lo justo lo he puesto así. Vamos a ver otra vez. Desde aquí. ¿Ahora lo veis? Lo he vuelto a poner en pantalla completa. Es verdad, ¿no lo veis? Qué raro. ¿Estás conectada a dos pantallas? Ah, mira, ahora. No, No. Ah, porque a veces puede ser no, por a eso. veces es eso, no, pero justo, a ver, presentación. ¿Así? ¿Tampoco? ¿No lo veis? No, ¿No? claro, vemos vamos, lo vemos normal, A ver, ¿lo veis el PDF. normal? Sí. A ver, de nuevo, si no comparto la pantalla y ya está. ¿Lo volvéis a ver así ahora bien? Lo Tampoco. ve- Eh, Nada, os comparto la pantalla completa y ya está, que no pasa nada. vale. Vale, Eh, a ver, ahora sí, con la pantalla ahora completa sí, la deberíais de ver Sí. así. ahora sí. Vale, nada, perdonad, cosas del directo. Bueno, pues como ha dicho Adeline, yo soy Margaitán, soy la coordinadora del proyecto Touch, soy investigadora doctora senior de la Universidad de Valencia y tuvimos la suerte de ser financiados del Cluster 2 dentro de Transformations. Os voy a contar primero un poco qué es el proyecto para que os situéis, va a ser como muy rápido, y luego ya os contaré un poco cómo fuimos haciendo el proyecto y cómo ha ido surgiendo todo y algunos consejos a lo mejor desde la experiencia que nos sirvieron y nos han servido bastante también en otras convocatorias que también han salido financiadas. Ahora no quiere pasar la pantalla. Vale, bueno, pues un poco qué es Touch. Bueno, también fondos de Transformations. Nuestro topic es este, el 0108, que estaba centrado en cómo las artes y las expresiones artísticas podían fomentar y transformar la educación. Entonces nosotros buscamos, la idea es utilizar las colecciones patrimoniales, bueno, aquí hemos puesto basadas en artes y patrimonio, utilizándolas como excusa, digamos, para realizar una serie de intervenciones artísticas para fomentar los objetivos del desarrollo sostenible.
Y evidentemente, nuestra audiencia principal es la infancia y la juventud en toda su diversidad, pero también educadores. Quiero deciros que yo soy historiadora del arte. Entonces, una de las cosas que también se han dicho en la charla anterior es cómo además Cluster 2 creo que es fundamental y una excusa muy fácil para que vengas de donde vengas, puedes ir tirando siempre para casa. En este caso yo tiré para mi casa, que es los museos. Somos 9 socios de 8 países europeos. Y como veis, también un poco voy a retomar las ideas que se han ido diciendo. Nosotros sí que tenemos un accession country, que es que es Serbia, que es cultural. Ellos son un poco, además de nuestra call, sí que indicaba específicamente que añadiésemos, bueno, no que se añadiese, pero que se sugería tener un accession country. Entonces, en este caso, teníamos un socio que es bueno, tenemos un socio que es de Serbia. Todos los demás sí que pertenecen a la Unión Europea. Y ahora os iré contando un poco cada uno. Como veis, nosotros somos coordinadores, somos la Universidad de Valencia. Y luego tenemos 3 de socios que les llamamos socios paraguas. ¿Qué quiere decir esto? Que son un poco esos socios que nos sirven también para lanzarlo a nivel internacional y en toda Europa lo que vayamos a hacer o lo que estamos haciendo. El primer socio paraguas creo que es el más importante, es el ICROM, que es el Instituto Intergubernamental para la Conservación y Restauración de Bienes Patrimonios de la Humanidad. Ellos tienen sede en Roma, pero en realidad al ser un instituto intergubernamental están formados por 136 países. Eso quiere decir que nuestros resultados los vamos a difundir en 136 países, lo cual está muy bien. Entonces, uno de mis consejos, uno de los tips es buscaros socios paraguas. Nosotros en otro proyecto, por ejemplo, tuvimos al Instituto Cervantes, que como sabéis opera en todo el mundo. Entonces, esto siempre ayuda un poco a darle mucha importancia a los socios y al partenariado que tenéis para decir, vale, todo lo que voy a hacer va a estar difundido por todos lados. Luego sí que es verdad que tenemos otros 2 socios que operan a nivel europeo. Bueno, IIED Europe, que de hecho ellos tienen uno que es IIED en general, que esos operan a nivel internacional, y NEMO, que es una organización de museos. Entonces, con estos dos garantizábamos de cierta manera que también los resultados fueran por toda Europa. Y luego ya, bueno, el Young Educate, pero siempre se me olvidan los portugueses, también ellos operan en toda Europa. Y además de ellos, digamos que el IP de ellos, de los de portugueses, fue político en otra vida. Entonces eso también nos sirve para lanzar todo el tema de políticas internacionales. Y de hecho también el ICROM, ellos se dedican, aquí no sé cuánta gente esté de mi campo, generalmente suele ser el de Heritage, que gente sí que los conoce, pero ellos son los que operan las políticas a nivel UNESCO, con lo cual también teníamos esa garantía. Y luego ya tenemos otras asociaciones, tenemos NGOs, como sería The Climate Academy o CEMOS 98, o Cultural, que sería una pequeñita pyme que también nos opera. Entonces teníamos como ese clúster bastante diverso a nivel europeo, que no solamente estamos centradas en el Mediterráneo, sino es bastante diverso, como podéis ver, con esa Action Country, con esa diversidad. Lo que queremos hacer, y esto sí que me lo voy a ventilar un poco más rápido, es crear enfoques innovadores para capacitar a la infancia y la juventud para convertirse en ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible a través del uso del arte y patrimonio. Luego, el segundo era demostrar de forma creíble las intervenciones, que esto servía para algo y que vamos a tener unos indicadores y meterlos en políticas. Y si vais al topic, si vais y leéis el topic, que es lo que ponía, los objetivos están claramente identificados a raíz de cada uno de ellos. Entonces, otra de las cosas que tenéis que tener siempre en cuenta es leeros el topic 25 millones de veces, subrayarlo, anotarlo y ver qué es lo que se pide. Pero nosotros fuimos a eso. La metodología, bueno, esta no es muy importante, pero nosotros sí que vamos a tener esa baseline, que es una encuesta europea, que ya lo hemos hecho. Ya hemos hecho, o sea, nosotros ya estamos ahora en la fase de pilotos, que lo vamos a tener, lo estamos haciendo ahora mismo en Letonia y en España. Y luego vamos a tener la evaluación. Y todo esto es iterativo, porque todo lo que estamos haciendo ahora lo vamos a volver a replicar en ese trabajo de campo. Entonces, tenemos otra vez de las cosas que se han dicho, es pilotos y evaluación. O sea, tenéis que demostrar, y tenemos que demostrar en nuestro caso, que lo que dijimos realmente lo vamos a hacer y que sirve. Entonces, estamos en esa fase ahora de, uy, igual nos estamos equivocando, vamos a mejorarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer para que en la siguiente fase esté todo perfecto?
Y todo está rodeado de una gran dimensión de género, pero no solamente en la toma de decisiones, desarrollo de actividades, análisis de resultado, pero todo es interseccional, de género, de colonizado, sino que también nuestro consorcio, ya los IPs de cada paquete de trabajo nos hemos centrado en que sean hombres y mujeres de manera paritaria, IP es una IP es una mujer, o sea, todo esto lo tenemos como muy, muy claro y por supuesto, bueno, el Open Science, que eso ya lo sabéis, ¿no? Y como os he dicho antes, es un consorcio muy interdisciplinar. Tenemos gente están especialistas en educación, en patrimonio cultural, en evaluación, en desarrollo sostenible, socios internacionales. Entonces, sí que hemos garantizado esa interdisciplinariedad. Un poco lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Ver cómo el arte puede transformar la educación formal y no formal a través de unas prácticas educativas para la educación para el desarrollo sostenible a través del HRBA, que es como nuestra base, que es el Human Rights Based Approach. Estos son los pilotos que estamos haciendo ahora mismo. Como veis, claro, no creo que seáis todos de mi campo, pero bueno, la variedad de colecciones las hemos garantizado, la variedad en la variedad de colecciones. Y cuando lo hagamos en estos 10 museos en la siguiente fase, ya no solamente va a ser diversidad de colecciones y de diversidad europea, que también vamos garantizando eso. Nuestra identidad, como os he dicho antes, está basada en los derechos humanos, porque sí que hemos encontrado un gap muy grande y es que existe este HRBA, de hecho hay un toolkit europeo de esto, pero generalmente se centra en otros aspectos y nosotros lo hemos unido a la educación y al patrimonio cultural. Entonces, un poco ahí también tenemos esa fase que vamos más allá del state of the art. Lo que queremos hacer, los resultados que esperamos hacer es realmente incorporar esta educación basada en el arte y las colecciones para realmente mejorar la conciencia cultural y compromiso cívico con los ODS, desarrollar una serie de toolkits que se pueden aplicar, no importa en qué parte de Europa, no importa en qué parte del mundo, que las puedas aplicar. Proporcionar formación a los educadores para que las integren, también tanto en museos como en la educación formal, y y generar políticas. Todo esto, además, nosotros queremos contribuir a la agenda post-2030, que ya estamos, bueno, el último Mondial Cult estábamos hablando todo el rato de post-2030. Entonces, queremos reunir realmente, como estamos basados en derechos humanos, en que todo el rato estamos co-creando, estamos probando sobre terreno nuevos enfoques, estamos viendo qué es lo que había, qué es lo que podemos aportar y sobre todo medir, medir y medir lo que vamos a hacer. Queremos fomentar esta integración en las políticas a nivel europeo, pero también internacional, como os he dicho antes. Quiero demostrar que lo que estamos haciendo puede servir para otros lados. Entonces ahí es donde está nuestro socio paraguas. Promover un cambio en las prácticas educativas basado más en las competencias para mejorar la ciudadanía activa y global. Y también contribuir a la coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible, que la Unión Europea se ha comprometido, pero no termina de aplicarse en el sector cultural y en el sector patrimonial, porque además, bueno, sabéis que siempre está como ese cuarto pilar de la cultura que no se termina de unir. Entonces, bueno, os invito a que luego os compartirá la presentación para que nos sigáis y veáis un poco fue nuestra reunión en Portugal, quiénes somos y qué hacemos. Y ahora sí un poco cómo nació Touch. ¿Quiénes somos? Pues académicas autofinanciándose. Siempre estamos open to work, que lo sepáis, porque no tenemos una plaza fija en la universidad, entonces siempre estamos buscando proyectos europeos, siempre. Esto nace de una beca postdoctoral mía y acabamos presentando Touch. ¿Qué es lo que nos hace como ese insight transformador? Nosotros partimos, como os he dicho, yo vengo del campo patrimonial, mi especialidad es el patrimonio cultural, eso es en lo que yo trabajo, eso en escribir proyectos europeos. Y, y entonces, claro, vimos ese topic en Transformations y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos participar ahí, aunque vengamos de este campo? Al final nos venía muy bien este topic porque era arte y educación, cosas en las que sabemos trabajar. Entonces, ¿cómo realmente estamos hablando de ese espacio educativo activo que transformen y empoderen a la infancia y a la juventud? Y queríamos alinearnos con retos sociales contemporáneos como los ODS, ¿no? Ya os he comentado un poco cómo construimos ese consorcio. Además, el consorcio viene de distintas partes. Venimos de contactos personales, pues el ICROM yo trabajé ahí muchísimos años.
Nemo forma parte del ICROM y fuimos buscando y buscando, llamando gente al final. Y seguramente os pasará también a vosotros desde las propias universidades, los que tenéis socios. Y luego también, al final, estos eventos que de hecho nos ha compartido antes, uno de los socios nuestros los encontramos por ahí, el Young European Educators Association, lo encontramos a través de uno de estos eventos. Quiero decir, estos eventos sirven porque conoces gente que te viene bien para tus proyectos. Entonces, que sepáis que de verdad parece que no, pero sí que sirven. Y yo os invito a estar siempre en ellos porque uno de nuestros socios lo sacamos de ahí. Porque es verdad que teníamos gente que venían de otros lados, pero, pero nos faltaba, por ejemplo, en una de las patas que nos faltaban era el activismo de jóvenes, eso era lo que nos faltaba al consorcio, porque hay que mirar muy bien el topic, qué es lo que te piden. Entonces, para construir tu consorcio tienes que saber qué necesitas y qué es lo que te falta. Pues nosotros éramos especialistas en una cosa, pero nos faltaban esas patas y a través de estos eventos lo conseguimos. Y demostramos que tenemos ese enfoque transdisciplinar, práctico y orientado a la implementación. También ese marco conceptual innovador, o sea, la parte de derechos humanos lo pusimos, fue fundamental, los ODS también. Además son cosas que están pidiendo de manera constante, el long life learning, el patrimonio cultural. Y otra cosa, también es súper importante que no solamente os leáis el topic, sino la destination, qué se pide, de dónde vienen, o sea, porque de ahí escoger ir frases clave que tienes que ir añadiendo. Nosotros en Excelencia sacamos un 5,5. ¿Y por qué destacamos? Pues porque demostramos que esto lo podemos hacer a nivel europeo e internacional, no solamente en un país, sino para toda Europa, pero sobre todo también que lo podemos difundir en 136 países. Y es la realidad, porque tenemos este socio. Además, identificamos ese gap. Que no es verdad, parece mentira, porque además los museos siempre tienen como mucha trayectoria en incorporar la educación, pero es verdad que no la tenían muy incorporada relacionada con los ODS y con la educación para el desarrollo sostenible. Ahí es verdad que había un gap muy grande. Y luego también sí que nos encontramos que a nivel educativo únicamente también estaba este gap, que por mucho que en los currículos a nivel europeo se esté hablando de eso, no lo terminan de incorporar. Entonces dijimos, vale, pues ahí es donde nosotros tenemos que ir. O sea, este topic dice Arts and Education Awareness, nosotros vamos a esto. La metodología también es súper interdisciplinar. Combinamos ciencias sociales, humanidades, educación, patrimonio y también a través de esa metodología vamos a sacar los resultados, que es cómo medir todo esto. Y además, claramente el topic decía que teníamos que demostrar, teníamos que dar indicadores. Y sobre todo esa innovación conceptual, que es lo que os estoy diciendo, ese enfoque basado en derechos humanos aplicado al arte y a la educación que no terminaba de estar ahí y claridad de objetivos desde el inicio, qué queremos hacer, cómo queremos hacer y por qué no. Además lo pone, la evaluación es la propuesta traduce necesidades reales en acciones compactas y outputs prácticos, perdón. Además lo alineamos con prioridades europeas. Es súper importante y es muy interesante también que tengáis que ir a ese billón de state of the art, qué es lo que ya hay y cómo puedes trabajar, ¿no? Y ahí es donde realmente encuentras esas gaps. Entonces, empaparse de políticas europeas es fundamental. Entonces, incorporamos dimensión de género, atendemos a colectivos vulnerables, incorporamos ese enfoque basado en derechos humanos, porque además para este transformations, como ya también lo han dicho, es fundamental tener en cuenta esta parte, ¿no? De los colectivos más vulnerables, la dimensión de género y también en este caso lo estamos alineando con esta Agenda 2030, ¿no? Y bueno, aquí empiezan ya los GIFs y así también nos despertamos un poquillo. Y si no, pues bueno. Eh, Hay que llamar la atención al minuto uno. Ese es uno de los consejos o los mejores consejos que yo he cogido de todas estas charlas a las que también he asistido. Es frases claves alineadas con la call y llamando la atención. O sea, nosotros, por ejemplo, empezamos con la frase de Nelson Mandela, Education is the most powerful tool, ¿no? Pues esa ya es como la frase número uno. Y luego ya decir, ¿por qué esto es importante para Europa? ¿Qué es lo que pone el Work Program? ¿Qué es lo que pone la Destination? ¿Qué es lo que pone el Topic? ¿No? Hay que ir siempre como más allá. Conexión explícita con la Expected Impacts, un lenguaje coherente, una misión realista, identificación clara de las brechas de conocimiento, ¿no? Y bueno, eso que son cosas que ya sabéis. En impacto tuvimos un 4,5 sobre 5.
Bueno, no os voy a decir lo que es el impacto porque ya lo tenéis más o menos claro, pero aquí sí que os pongo un poco cómo lo hicimos. Identificamos en el Beyond the State of the Art qué era lo que faltaba. Pues nosotros nos dimos cuenta que lo que faltaba era ese papel de los museos como lugares estratégicos de aprendizaje para los ODS y esa escasa integración de las artes en la en la educación formal y la falta de herramientas para medir el impacto cultural. Ya tenemos claro el Beyond of the State of the Art. En los objetivos en excelencia, pues ahí teníamos claro qué era lo que íbamos a hacer. Vamos a hacer convertir esto en plataformas de vías de aprendizaje, promover el HRBA, capacitar a la infancia en la juventud de sus diversidades y fomentar políticas. Claro, esta conexión ya es lo que nos dio el impacto. Entonces, la excelencia explica el qué haremos y por qué, pero el impacto es qué vamos a cambiar gracias a esto. Siempre lo digo, ser tan concreto como posible, tan vago como sea posible, porque luego la realidad a veces os atraviesa. Por experiencia, en distintos proyectos, yo me acuerdo el primer proyecto que presentamos, nos lo dieron, nos lo concedieron y fuimos muy ambiciosos. Y el impacto luego nos la veíamos muy complicado para realmente conseguir todo lo que habíamos propuesto, ¿no? Entonces, a veces también hay que ser realistas con qué KPIs podemos alcanzar y qué tan concretos podemos ser. Hay que ser muy concretos, porque si no, evidentemente, si viene otro proyecto mucho más concreto, lo van a ganar, pero también hay que ser un poquito vagos, ¿no? Nosotros hicimos como este gráfico que a día de hoy sigo diciendo, madre mía, qué complicado es, pero os lo pongo para que veáis. O sea, teníamos muy claro cuál era el Destination Impact, cuáles eran los Expected Outcomes, luego esto cómo se relaciona con los objetivos, con qué audiencias y con qué Expected Results. O sea, también tenéis que, o sea, desde arriba hasta abajo tiene que tener coherencia. ¿Qué conceptos clave? Fuimos cogiendo conceptos clave tomados de la call. Pues ponía European Green Deal, vamos a mencionarlo. La New European Bauhaus, vamos a mencionarlo. Hay que hacer policy to feedback. Hay que tener siempre el human in the loop. Hay que tener claras las cartas internacionales, la cooperación internacional. Y es lo que les decía antes, tener los KPIs identificados, medibles, y tener una estructura lógica y clara que te conecte desde el OV1, o sea, ¿y cómo lo vas a hacer el expected outcome? ¿Qué es lo que vas a sacar? ¿Con qué audiencias? ¿Cómo lo vas a medir, no? Un poco en lo que nosotros pues lo fuimos haciendo así, ¿no? Y vamos a hacer estos nuevos approaches, vale, pues vamos a hacer un repositorio, vamos a tener este HRBA Toolbox, este va a ser nuestro impacto, bueno, es mucho más complejo porque en muchos casos el impacto, este lo he puesto de manera muy sencilla, pero en muchos casos el impacto científico, social y político corresponde también a al R1, al R2, pero eso también lo fui indicando. Pero como veis, al final sí que está como muy medible. Para mí, desde luego, siempre va a ser el más sencillo el impacto científico porque vengo de la academia y esa es la realidad. Pero para el resto de impactos sí que he ido aprendiendo con con los años que si lo que me falta es alguien que sea súper potente a la hora de hacer la explotación, pues me voy a buscar un socio que tenga una larga trayectoria haciendo actividades de explotación. Y entonces yo así ya tengo claro que lo voy a conseguir. Igual que en la academia, desde la universidad fomentamos muchas políticas, pero es que a lo mejor necesitamos a alguien que esté del tú a tú haciendo lobby, pues vamos a buscar socios que cubran esa parte. Entonces, bueno, nosotros uno de los aspectos que más nos valoraron justamente fue la replicabilidad que teníamos, que nos coordinábamos con otros con socios de diferentes países y contextos que se podían multiplicar. Y esto fue de verdad lo que más nos destacaron. De hecho, más nos lo destacaron que encajaba perfectamente con los objetivos del Clúster 2 de generar transformaciones socioeconómicamente amplias y no meramente beneficios locales. Además, por ejemplo, también nos destacaron muchísimo el plan de comunicación y explotación porque dijeron que teníamos estrategias específicas para cada uno de los 6 grupos objetivos. Teníamos KPIs de dimensión claros y alcanzables. De hecho, o sea, esto de aquí es copiado y pegado tal cual de la evaluación. Entonces, para que veáis también que a la hora de hacerlo tengáis también en cuenta, vale, tengo tantas audiencias. Para cada una de ellas, ¿cómo voy a llegar? ¿Y cómo voy a hacer esas redes amplias? Y sobre todo, ¿cómo voy a medirlos? Ya os digo, el summary para mí es el terror, pero es verdad que si no sabes hacer el summary es porque todo lo de antes no lo tienes claro. Entonces, bueno, no repitas, añade cómo se mantendrán los resultados en las redes, habla de transformación social y no de actividades, lenguaje claro, accesible y citando marcos estratégicos claros. Y nosotros en implementación igual 4,5/5.
nos destacaron sobre todo esto, que teníamos los Word packages bien secuenciados, además unos tenían, era una secuencia lógica de este está relacionado con este, teníamos las tareas claras, los pilotos, que es una de las cosas que se han mencionado en la charla anterior, es pilotos, o sea, no solamente es decir, vale, tengo el state of the art súper claro, voy a ir más allá, voy a crear la research está muy bien, pero ¿dónde vas a estar? ¿Dónde innovas? Entonces, en nuestro clase se nos destacaron muchísimo esos pilotos, que además de cada uno de los pilotos tiene métricas de evaluación concretas. Y luego también tenemos una identificación anticipada de riesgos organizativos externos, que eso sabéis que además en la plantilla, por lo menos en la anterior, sí que estaba y nos destacaron muchísimo el consorcio. Que por cierto, la gestión de riesgos nos ha venido muy bien, porque en origen éramos un socio más, que era el Ministerio de Cultura griego, y cuando ya teníamos todo firmado y todo adelantado, al mes 1 del proyecto se nos cayeron. Entonces, al mes 2 yo ya estaba haciendo una adenda, pero para que sepa, que bueno, cosas que pueden pasar, pero que ahí está, si tú ya desde el inicio lo tienes claro que pues te puede pasar esto, ¿cómo lo vas a solucionar, no? Es un poco las lecciones que yo os puedo decir de verdad que desde la experiencia, no desde otra cosa, no solo no basta una buena idea, y eso lo digo por la gente que venimos de la academia, porque a veces tenemos unas ideas increíbles, que es verdad, pero a veces nos falta, pues eso, conectarlo con las necesidades reales, aterrizarlas. Entonces, hay que preguntarnos constantemente, ¿qué voy a cambiar si este proyecto tiene éxito? ¿Qué quiero cambiar? ¿A quién le voy a cambiar? ¿A quién voy a aportar algo? Construir sobre todo ese consorcio interdisciplinar, transdisciplinar, que no solamente estemos las universidades, sino también entidades sociales, creativas, educativas, sociedades civiles, también súper importante, que sea que diverso geográficamente y sectorialmente, porque así demostramos que cada uno de estos aspectos están cubiertos. De hecho, em, una de las cosas que fuimos haciendo conforme íbamos redactando, por ejemplo, era irlo diciendo, pues este socio que es especialista en esto va a hacer esto. Entonces, íbamos cubriendo cada una de las tareas de los Work Packages, incluso desde el objetivo íbamos diciendo, este objetivo se va a realizar a través de la task, no sé, 2.3. Y la 2.3 la va a hacer este socio porque es el especialista en esto. Entonces ya vas marcando que sabes lo que estás haciendo. Hay que definir bien el pathway to impact, tiene que ser muy creíble, tiene que estar muy claro cuáles son los resultados a corto, a medio y a largo plazo y que realmente vas a cumplirlos. Ya os digo, por experiencia, yo la primera vez fui muy ambiciosa, error, porque la realidad es que, a ver, hay que ser ambiciosos, pero es que me pasé. Entonces, he ido aprendiendo a ser ambiciosa, pero realista. Entonces, hay que escribir muy bien las actividades de difusión, explotación y comunicación y cómo van más allá del proyecto, ¿no? Estas estrategias de sostenibilidad, de viabilidad, de explotación, porque hay que convencerles de que lo que vamos a hacer se va a hacer realista. De hecho, una de las cosas que cuando estoy redactando un proyecto, sí que les digo a los socios, o sea, esto que me estás planteando, ¿vas a ser capaz de hacerlo? O sea, ¿de verdad? Porque si no, entonces vamos a ver, porque si lo ganamos, hay que cumplirlo. Y bueno, otra cosa, pues hay que ir siempre más allá del estado del arte, hay que demostrar que la metodología es apropiada, robusta, involucrar stakeholders desde el inicio. eh, mm, la participación en la co-creación aumenta la credibilidad y la sostenibilidad de impacto. Nosotros hicimos en nuestro caso, como teníamos esta red, es verdad que jóvenes, bueno, sí que teníamos con los Young European Association, pero desde el inicio teníamos como muy claro preguntarles a todos. Entonces íbamos involucrando también a los stakeholders. Nosotros le decimos escribir la carta a los Reyes Magos. Si pudieras escribir la carta a los Reyes Magos, ¿qué pedirías? ¿No? No hay límites. Y entonces a partir de esas ideas de no hay límites, bueno, vale, esto sí que todavía a lo mejor es para el 2045, pero esta otra idea a lo mejor no sirve. Entonces, si tú involucras a estos stakeholders, aunque luego no vayan a formar parte del consorcio, pero simplemente te dan ideas de lo que les gustaría, también aumenta la credibilidad, la sostenibilidad luego a largo plazo. Aprovechar sinergias con las políticas europeas. Pues ya en nuestro caso lo vinculamos a la Agenda 2030, a los EDS, porque era lo que nosotros queríamos, ¿no?
pero sí que hay que nosotros, en nuestro caso además se nos pedía de manera explícita que nos uniéramos a la New European Bauhaus. Em, de hecho, a la hora de la redacción, uno de los minor shortcomings fue que no la teníamos muy redactada, porque al final tuvimos como, no teníamos muy claro cómo unirla. De hecho, cuando nos reunimos con nuestro punto nacional de contacto, que estamos infinitamente agradecidas, muchísimas gracias, ya no lo avisasteis, que no estaba claro. Intentamos mejorarlo y fue al final un minor shortcoming. Afortunadamente, ahora en el proyecto ya estamos en esa New European Bauhaus y ya tenemos mucho más claro para futuros proyectos cómo unirnos, ¿no? Cuidar la redacción y la presentación parece una tontería, pero no lo es. En nuestro caso tuvimos mucha suerte de que había un inglés, con lo cual la redacción fue impecable, pero sí que tiene que estar bien desarrollada, tiene que estar coherente, hay que facilitar el trabajo a los evaluadores, pues a lo mejor a veces destacar cosas con negrita, con tablas también facilita muchísimo. Y definir sobre todo qué hace quién. Parece una tontería, nuevamente, pero es muy importante porque luego, de verdad, si os lo dan, hay que trabajar. Y bueno, pues si tenéis alguna duda, propuesta o queréis que colaboremos, yo estoy encantada, abierta. Y si queréis que os cuente un poco más de cosas más específicas, pues me lo decís ahora. No sé. Muchísimas gracias, Mar, por la presentación y todo por tu sinceridad, ¿no? Porque yo creo que te has abierto y has contado lo que habéis hecho bien, pero también lo que habéis hecho mal y cómo lo cambiarías, ¿no? Si lo volvieras a hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Mar al respecto. Repito que la presentación y el vídeo quedarán subidos en la web de horizonteeuropa.es, así que bueno, también podréis volver a revisar todo lo que nos ha contado Mar, que yo creo que es muy valioso en cuanto a su experiencia con este proyecto. Aida, no sé si tú quieres decir alguna cosa más. No, más que nada, yo creo que, bueno, felicitar a Mar por la explicación y también por obtener el proyecto. Y como lo ha dicho Mar, también es un poco llevarlo a vuestro terreno. Al final, Cluster 2, a diferencia de otros clusters, sobre todo, por ejemplo, Cluster 4, por ejemplo, digital, que está mucho más focalizado, la Comisión Europea te dice exactamente qué impactos, etcétera. Clusters hay una parte que es muy bonita, ¿no? Que es como mucho más a partir de un reto y unos resultados que la Comisión Europea, cada uno puede focalizar el proyecto hacia un lado, hacia otro, según sus intereses, sobre todo, indudablemente, para cubrir ese objetivo final, ¿no? Por tanto, por una banda es como mucho más abierto, mucho más abstracto, por otra banda os permite un poco más adaptaros y focalizaros en otro ámbito temático, comparado con otros clústeres que están mucho más focalizados, incluso los actores, etcétera. Por tanto, es un poco lo que ha hecho Maite, ¿no? Mar, ¿no? De llevarlo a vuestro terreno es importante. Y sobre todo también lo que ha comentado del resumen. El resumen es clave. Si podéis hacer un buen resumen rápidamente, lo tenéis todo muy claro. Y el resumen lo tenéis todo muy claro. Por tanto, a veces es mejor comenzar idea, objetivos, impacto, resultados, etcétera, y a partir de aquí comenzar a montar el proyecto que no comenzarlo a montar en diferentes apartados distintos. Primero hacer un poco un esquema y a partir del esquema ya comenzar a redactar. No, y otro aspecto interesante que ha comentado Mar es que ellos desde el principio sabían que solos no iban a poder completar este proyecto, ¿no? Entonces, es también ser muy estratégicos en función de qué es lo que necesito y buscar un socio que me cubra esa necesidad, que eso también es muy interesante y al final también te evita sorpresas, ¿no? A la hora luego de ejecutar el propio proyecto, sabes que están ahí para eso y cada uno va a cumplir su función. Entonces yo creo que eso también era muy interesante. Así que nada, bueno, cuesta. También después de un puente hay que admitir que un día como hoy a lo mejor es un poco más complicado. Pero bueno, en cualquier caso, espero que haya sido de utilidad para todos y tenéis nuestros contactos a través de estas presentaciones, también a través de la página web, tanto los nuestros como NCPs, así como el de Mar.
Así que nada, damos por concluidas estas 3 sesiones temáticas sobre las 3 destinations del clúster 2 y nada, seguid un poco informados a través de nuestras redes sociales y sobre todo a través de la página web, porque iremos anunciando más eventos a medida que vayan pasando el tiempo. Próximamente, yo creo que en los próximos días quedará publicado este programa de trabajo, pero nuestro objetivo es ir un poco guiándoos y dándoos unas pautas para que antes del verano podáis tener unas propuestas ya redactadas, por lo menos borradores bastante sólidos y que solo os falte rematarlo en agosto y septiembre. Así que nada, muchísimas gracias Aida, Carolina y Bienvenidos a esta tercera sesión informativa temática, en este caso sobre Transformations, sobre el programa de trabajo 2026-2027 de la Destination de Transformations. Tenemos hoy con nosotros a Aida Díaz, que es NCP del Clúster 2 desde la Generalitat de Cataluña. Buenos días, Aida, que nos va a dar la sesión informativa y nos va a contar todos estos topics que hay para esta convocatoria. Y también tenemos a Mar Gaitán, que es investigadora de la Universidad de Valencia y coordinadora del proyecto TOADS, que también fue un proyecto financiado en la convocatoria del 2024 en esta Destination de Transformations, que nos contará un poquito más sobre el proyecto y demás. Antes de dar paso a Aida, bueno, yo soy Adeline Marcos, creo que ya me tenéis todos más o menos controlada, soy la representante en el comité de programa de Clúster 2 para España y NCP desde FECIT. Nada, yo solo voy a daros unas pequeñas informaciones respecto al programa de trabajo, que eso las hemos ido dando también en Heritage y en Democracy, para los que no habéis podido asistir a esas otras sesiones, solo contaros un poquito de información genérica. Como sabéis, el programa de trabajo está a punto de publicarse, pero desde este verano la Comisión ha hecho este esfuerzo de transparencia publicando el borrador. Ha sufrido, digo sufrir entre comillas, unos ligeros cambios desde su versión de julio, pero bueno, los topics se han mantenido más o menos intactos y ha habido algunas variaciones de presupuesto, pero muy sutiles y bueno, algunas inclusiones a nivel léxico y demás. Pero bueno, lo importante es que desde el mes de julio contamos con este borrador y con el que hemos podido hacer estas sesiones